Bueno, bienvenidos a todos y todas. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Mi nombre es Anabela Reggiani, esperen que vamos a compartir pantalla, así ya nos vamos conociendo. Y voy a estar a cargo de la charla que vamos a tener hoy, que nos junta a nosotros, a todos aquí, que es una breve charla sobre diseño de fotolibros, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco sobre qué es lo que vamos a ver y cómo vamos a continuar. Les hago un comentario, ustedes me pueden escuchar y me pueden ver a mí, pero yo no los puedo ni ver ni escuchar, pero sí los puedo leer. Así que si alguno de ustedes, mientras yo estoy dando la charla, tiene interés en hacerme alguna pregunta o tiene alguna inquietud, por supuesto que me pueden enviar aquí al chat, que gustosa los voy a ir leyendo y les voy a ir contestando. Y la idea es al final de la charla dejar un pequeño espacio abierto para todas las dudas o preguntas que surjan, para que vayamos, digamos, evacuando justamente todas esas inquietudes. Así que, sin más, procedo a presentarme y a conversar. Para aquellos que tienen interés en seguir viendo, digamos, algunas de estas actividades y que tienen interés también en estar al tanto de lo que pasa en la facultad, les recuerdo que las redes de la facultad, sí, tanto la de OpenDC como la de la universidad, las pueden encontrar en palermo.edu, sí, ahí van a encontrar todo lo que necesitan saber sobre la facu, y ahí van a ver que en el chat les compartió Luciana el link de YouTube donde van a poder ver las conferencias de C y se las van a poder bajar y las van a poder mirar online. Así que si ustedes en algún momento necesitan irse o quieren ver alguna otra charla que haya surgido durante estas 2 semanas, ahí tienen el link para verlas. Bien, dicho los avisos parroquiales, sí, vamos a arrancar. Acá ven mis redes, sí, por si alguno después me quiere buscar. Vamos a arrancar entonces con lo que tiene que ver con la charla. Les cuento entonces cómo vamos a trabajar, ¿sí? Nosotros durante estas 2 horas vamos a hablar un poco sobre el armado de un fotolibro, y para eso decidí, digo dividir, pero ahora vamos a ver que muchos elementos de esta división en realidad están muy relacionados entre sí. Vamos a dividir esta charla en las bases, ¿sí? O 5 pasos que tienen que ver con cómo pensamos el armado de un fotolibro, cómo pensamos el armado de un producto libro, ¿sí? Y voy a decir libro y después dentro de un rato voy a decir fotolibro, porque hay muchos elementos que son comunes a la realidad, a lo que es el armado de un libro en general, y después vamos a ver que hay otros elementos que sí ya tienen que ver más con la idea de un fotolibro, ¿sí? Entonces vamos a trabajar la idea del diseño, vamos a hablar algo de maquetación. La maquetación va a estar relacionada con la composición, y ahora vamos a ver algunas cuestiones vinculadas justamente con eso. Y por último vamos a hablar sobre algunos métodos de impresión, sobre algunas cuestiones técnicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar un libro, y hacia el final armé una pequeña muy cortita parte de esta charla para hablar de cómo podemos presupuestar un libro, ¿sí? Yo no sé, digamos, cuáles son los rubros a los que se dedican ustedes, pero la gran mayoría de nosotros los fotógrafos, yo soy fotógrafa, tenemos como parte, digamos, de nuestro trabajo un elemento extra dentro de lo que sería la cotización justamente de un presupuesto, que es el armado, ¿sí? Y la entrega de un fotolibro, y me resulta interesante también hablar un poco de esto, porque si bien no es el área de expertise, no es lo que más hacemos, sí está, también es un pequeño ingreso, digo, con el que podemos trabajar, y es interesante pensar cómo lo podemos presupuestar. Bien. Hablamos entonces sobre cómo trabajamos y cómo pensamos el armado de un libro, ¿sí? Todo lo que es la diagramación, lo que es el armado de un libro, ¿sí? Procede de una rama del diseño gráfico que es el diseño editorial, ¿sí? El diseño editorial trabaja específicamente con piezas impresas, con piezas que tienen que ver con lo que dice la palabra, justamente con esta idea de lo editorial, pero también tenemos que pensar que el diseño editorial per se fue modificando con el avance de las tecnologías y con la evolución de la idea de la pieza impresa. Hoy en día no solamente trabajamos libros de manera impresa, o sea, no solamente el libro pasa por la imprenta, sino que hay un montón de otras variables dentro de lo que es un libro que se trabajan, como por ejemplo el libro digital, ¿sí? Es algo que se hace un montón y se trabaja bastante dentro del diseño. Entonces tenemos que pensar que no solamente el destino final de nuestro libro puede ser un libro impreso, sino que hay plataformas, hay aplicaciones, hay variantes donde se puede trabajar la idea de la visualización y el trabajo del libro, digamos, digital, ¿sí? Ya sea un libro impreso, sea un libro que trabajemos de manera justamente digital, la idea es pensar y trabajar lo que es todo lo que tiene que ver con el diseño a partir de varias cuestiones. En primer lugar, siempre tenemos que pensar en esta idea de la creación, ¿sí? De qué tipo de libro se trata, qué es lo que voy a hacer. Ahora les voy a mostrar tipos de libros y se los voy a diferenciar, cuál es el objetivo, ¿sí? De ese libro. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el trabajo de edición.
que el trabajo de edición no es solamente elegir las fotos, ¿sí?, que van a formar parte de un libro, sino que ahora lo vamos a ver un poquito más con detenimiento. Editar un libro tiene que ver con un montón de cuestiones que están netamente ligadas a lo creativo, al lenguaje visual, a lo que yo quiero contar, a cómo lo quiero contar, a cuáles son los elementos que voy a seleccionar para contar eso, ¿sí?, que estoy haciendo al momento de trabajar y de editar mi libro, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a trabajar también, y el proceso de edición también está ligado, a algo que se llama el proceso de producción, que es cuál es el objeto de mi libro, con qué materiales voy a trabajar, porque también los materiales limitan de cierta manera, ¿sí? Cuando digo limitan no quiere decir que sea un problema, sino que es un aspecto técnico que tengo que tener en consideración, porque a partir de esos tipos de materiales con los que yo voy a trabajar, voy a saber cuáles son las posibilidades de diseño con las que yo puedo ejecutar mi trabajo editorial, ¿sí? Entonces, bien, lo primero que tengo que pensar, ¿sí?, al momento de trabajar, y ahora sí me voy a empezar a centrar en la idea del fotolibro per se. ¿Por qué digo el fotolibro? Porque dentro del diseño editorial yo puedo trabajar diarios, revistas, ¿sí?, piezas editoriales online, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con publicaciones en redes sociales. Cuando ustedes ven una cuenta de Instagram y la ven toda divina, hermosa, armada, orquestada, con piezas de diseño bien colocadas y, digamos, posteos, ¿sí?, calculados, todo eso también es parte, digamos, de lo que es el diseño editorial, ¿sí? Pero ahora sí me voy a justamente centrar en lo que nos convoca en esta charla, que es el fotolibro. Lo primero que tengo que pensar cuando yo estoy trabajando, ¿sí?, cuando estoy pensando lo que tiene que ver con el diseño, ¿sí?, de un fotolibro, es básicamente esto que les marqué acá en grande en naranja, que es el eje estético, ¿sí? ¿Cuál va a ser la estética, ¿sí?, que va a estar ligada a mi libro? Y acá es donde empezamos a tener distintas, digamos, distintas clasificaciones vinculadas a lo que es un fotolibro. Partemos de la base que cuando yo digo fotolibro, sí, estamos hablando justamente de un libro que está formado por fotos. La realidad es que hay un montón de piezas editoriales que están formadas por fotos, ¿sí? Una tapa de un disco, ¿sí? Yo sé que algunos me dirán, pero ya no se escuchan discos. Sí, se escuchan discos. Una tapa de un disco de vinilo, ¿sí?, tiene un diseño, que está hecho por un diseñador gráfico, pero tal vez tenga una foto, y ahí tal vez esa foto está transmitiendo algo, ¿sí? Una tapa de un libro, la diagramación de un diario, de una revista, son todos elementos que tienen imágenes. Ahora, ¿qué es lo que los diferencia justamente de la idea de fotolibro? ¿Sí? Lo que los va a diferenciar es que el fotolibro, ¿sí?, tiene un formato comercial, que es justamente donde la imagen, ¿sí?, la imagen fotográfica tiene muchísima más importancia y muchísima más relevancia. Entonces, esto es muy interesante porque muchas veces, ¿sí?, se entremezclan un poco esta idea de los géneros dentro de lo que es la diagramación, y nos podemos encontrar con pequeñas confusiones que se dan al momento de armar, ¿sí?, un catálogo o armar un libro, ¿sí? Y acá, fíjense que yo les puse 3 ejemplos básicos que tienen que ver con esta idea de comprender, ¿sí?, cuáles son las 3 ramas, digamos, de eje, de base, con las que se trabaja la idea de una diagramación de un fotolibro. En primer lugar, ¿sí?, nosotros podemos trabajar lo que se conoce como catálogo, ¿sí? Un catálogo es básicamente un display, ¿sí?, es un libro, ¿sí?, que nos va a permitir ver una cantidad de material vinculado a la imagen. El catálogo tiene fines comerciales. Cuando uno dice catálogo, alguno me va a decir, bueno, como el catálogo del supermercado, la revistita de la farmacia. Sí, en ese caso ya es una pieza editorial que está bien vinculada a lo comercial, pero dentro del mundo de la fotografía también nos vamos a encontrar que existen catálogos que son estrictamente catálogos fotográficos, ¿sí? Y que el diseño de los catálogos fotográficos, que también son libros, que son libros que se comercializan, por lo general están unidos a la idea de una exposición en un espacio museo, ¿sí?, o en un espacio galería, o en un espacio en sí pensado para la exposición. Este tipo, digamos, de pieza editorial de fotolibro tiene un eje estético, ¿sí? Nos vamos a encontrar que generalmente en un catálogo, ¿sí?, un catálogo donde, por ejemplo, se ve toda la cronología de obra de un fotógrafo en particular, vamos a tener una cantidad de textos escritos que van a formar parte, ¿no?, de ese catálogo, vamos a tener escrituras que tienen que ver con la estética curatorial de justamente esa exposición, seguramente hay una biografía de ese autor, entonces hay una serie de textos que se van a intercalar con distintas imágenes, y lo que vamos a tener es una pieza que tiene ciertas características editoriales que son bastante estrictas, y que generalmente se repiten.
una idea de esto es que, por ejemplo, si a ustedes les interesan y les gustan los libros, generalmente los grandes museos, ¿sí? Los museos muy, muy importantes, suelen tener una librería propia, y suelen tener un espacio editorial propio, y en ese espacio editorial suelen tener dentro de lo que sería básicamente los libros que comercializan, catálogos específicos de fotografía, que no son ni más ni menos que fotolibros, donde tenemos una cantidad de imágenes de un autor que están diagramados de una manera, ¿sí? En segundo lugar, lo que nos vamos a encontrar es con un tipo de libro que aparece y está muy vinculado a la actualidad y a la idea del libro como una pieza artística, que es la idea del fotolibro de autor, ¿sí? Esto es un fenómeno que, sobre todo en estos últimos años, ha cobrado muchísima relevancia y muchísima difusión, y es básicamente la idea de trabajar piezas únicas, ¿sí? O una cantidad de publicaciones muy, muy limitadas. Acá sí tenemos ciertas limitaciones, porque generalmente no se usan los mismos materiales que se usan para otro tipo de libros. Los artistas suelen experimentar, ¿sí? Hay fotolibros de autor, por ejemplo, hechos con papeles que tal vez no se pueden imprimir en una imprenta tradicional, sino que requieren de un tipo de tratamiento, una serigrafía, una transferencia, ¿sí? Es como algo muy, muy particular y muy específico, y generalmente los fotolibros de autor están ligados a un eje temático, ¿sí? Por ejemplo, un fotógrafo hace un trabajo documental y decide, ¿sí?, relatar ese trabajo o hablarnos sobre ese trabajo a través de una pieza específica, ¿sí?, que va a realizar, y esa pieza específica va a ser también, ¿no?, como parte de la concreción de esa obra, ¿sí? O sea que, de cierta manera, ese libro va a resumir, ¿sí?, y va a contar una historia, pero la va a contar con características estéticas muy particulares. Y en último lugar nos vamos a encontrar con lo que vamos a hablar durante el resto de la charla nosotros, que es un poco el armado de un fotolibro comercial, que de cierta manera el armado de cualquiera de estos libros igual tiene un eje, ¿sí?, un eje estético, y los elementos, lo que varía es tal vez los elementos que elegimos para armarlos, pero este es un armado un poco más tradicional y más convencional, ¿sí? ¿Qué es un fotolibro comercial? Es ni más ni menos que un libro, ¿sí?, que se comercializa, no de manera masiva, a diferencia de un catálogo que es algo más masivo, tampoco de manera, digamos, con una serie limitada, como es un fotolibro de autor, sino que generalmente es un producto único, ¿sí?, para un cliente único, donde vamos a colocar una cierta cantidad de imágenes que representan una situación única vinculada a ese cliente, ¿sí? El ejemplo más tradicional es una boda, por eso elegí para ejemplificarlo esto que ven acá, que es básicamente eso, ¿no? Yo como fotógrafo realizo una boda, y después, como parte de mi trabajo, le entrego a mi cliente las fotografías en un material, en un soporte papel, que es este fotolibro comercial. El fotolibro comercial, la realidad es que es solamente de interés para esa pareja que se casó, ¿sí? Después es muy raro que no lo esté comercializando, digamos, de manera externa, pero generalmente se habla de que el fotolibro comercial o este fotolibro es una pieza única, pensada para un cliente específico, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Me pueden escribir, ¿eh? No hay ningún problema. Yo los voy leyendo, ¿sí? Bien. Sigo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿sí?, cuando empezamos a trabajar esta idea de el fotolibro en sí, ¿no?, este eje estético? Lo que nosotros tenemos que pensar es una idea muy, muy simple, ¿sí?, muy evidente, pero a la vez que suele ser muy compleja de concretar, que es la idea de la coherencia gráfica, ¿sí?, que es que todo lo que está comunicando ese libro, que yo voy a empezar a trabajar, o sea, todo lo que está por afuera y lo que está por adentro de ese libro, ¿sí?, tenga una coherencia, y sea una coherencia que tenga que ver con ese destino final del libro, ¿no?, con esa publicación. A veces la coherencia es un poco subjetiva, y esto, digamos, puede llegar a sucederles que a veces uno arma un libro con una cierta estética, y después tal vez el cliente está buscando otra estética, ¿sí? Y ahí hay un error de comunicación, ¿no? Por eso siempre, ahora vamos a hablar de los pasos, uno arranca al revés, ¿no? Por sentarse a hablar con el otro y preguntarle cuál es su coherencia gráfica, ¿sí? Uno no le dice a un cliente, hola, ¿me contás cuál es tu coherencia gráfica? Sino que lo que le pregunta es, ¿qué te gusta, no? Contame tus gustos, hablame de lo que querés, mostrame referencias, porque es una forma de empezar a trabajar y empezar a generar una coherencia gráfica que tenga que ver con esto que les decía hace un ratito, ¿no? Este es un libro específico para un cliente específico, ¿sí? Entonces yo voy a trabajar esa coherencia desde ese lugar. Entonces, es fundamental empezar a trabajar la idea del armado de un fotolibro, ¿sí?, con esta cuestión de esta coherencia gráfica. ¿Qué es lo que voy a justamente hacer con este material que yo tengo y cómo lo voy a ejecutar? Bien. Entonces, acá voy a empezar a mostrar algunos ejemplos, ¿sí?, para empezar a hablar y entender esto que les digo de la coherencia gráfica, ¿sí? Yo digo siempre que las fotos nos piden cosas, ¿sí? Suena medio loco decirlo de esa manera, pero básicamente
las fotografías nos piden a nosotros, ¿sí? Cosas. ¿Y qué cosas nos piden? Bien. Hay muchas formas de trabajar un fotolibro. Y como hay millones de clientes potenciales y posibles en el universo, ¿sí? Y millones digamos, infinitas cantidades de fotos potenciales que uno puede sacar sobre una situación, también hay infinitas formas, ¿sí? De exponer eso que yo voy a hacer. Vamos a pensar, yo siempre digo que hay que pensar en distintos ámbitos o distintos panoramas según el trabajo que yo voy a generar. Vamos a suponer que yo como fotógrafo hago una boda, ¿sí? Las bodas tienen más o menos, ¿sí?, una coherencia dentro de lo que es la idea de tiempos, ¿sí? ¿Qué sucede en una boda? Tenemos una ceremonia, ¿sí?, que por lo general es una ceremonia formal, que se le dice civil, ¿sí? Dependiendo del país puede llegar a cambiar la forma en la que se concreta, pero por lo general, yo estoy acá en este momento estoy en Argentina, y tenemos un día, una fecha en un registro civil, con un juez de paz, que casa a los novios, a las novias, a los novios, ¿sí? Entonces digo, es un día, una fecha, un momento, una hora. Suceden una cierta cantidad de cosas que básicamente suelen ser siempre las mismas, ¿sí? Se les leen sus derechos, se habla un poco con la pareja, siempre hay padrinos que cuentan cosas. Entonces, desde el punto de vista del video, por ejemplo, es más fácil de contar eso, porque como hay palabras y se graban situaciones, el videógrafo tiene como herramientas un poco más accesibles, ¿sí? Ahora el fotógrafo sacó una cantidad de fotos y después va a tener que contar eso en un libro, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo va a contar? Bueno, yo como fotógrafo ya voy previamente seteado, ¿sí?, con una cierta cantidad de imágenes que yo sé que tengo que hacer. Sé que le tengo que sacar fotos a los novios, al juez de paz, a la sala completa, cuando se ponen los anillos, cuando firman la libreta, son fotos que yo sé que tengo que hacer, ¿sí? Esa misma boda después va a tener otros momentos, va a haber tal vez una ceremonia religiosa, después un salón, una pequeña fiesta, en la fiesta van a pasar cosas, ¿sí? Entonces, todo eso que forma parte, ¿sí?, del timing, se le dice, de una boda, ¿sí?, que no me escuche una wedding planner que me mata, pero básicamente es eso, ¿sí? Lo que después yo voy a hacer con esas fotografías es un poco más sencillo de trabajar, porque yo ya sé que hay un orden cronológico con el que más o menos yo voy a ir contando esa boda a través de un libro. Bien, pero ahora pensemos en, digamos, esto que puede llegar a pasarnos desde otro lugar, ¿sí? Vamos a suponer que yo no hice la boda, que puede pasar también tranquilamente, yo lo hago un montón de veces. Pero a mí me llegan fotos que hicieron otros fotógrafos, ¿sí? Yo no fui a la boda, no sé ni cómo se llaman los novios, ¿sí? Y me llegan una serie de fotos y yo tengo que contar algo que no viví, que no vivencié, ¿sí? Por eso digo, ahí es donde las fotos nos hablan, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Más o menos teniendo una idea, ¿sí?, una mínima noción de aquello que sucedió, ¿sí?, durante el transcurso de ese evento, ¿sí?, más o menos uno por general habla con el colega y le pregunta, bueno, contame un poco qué pasó. Un civil, una ceremonia religiosa y después la fiesta. Fue todo lo que me dijo. Ok, con eso y ese material que el fotógrafo me pasa, yo me tengo que sentar a elegir imágenes y a empezar a contar esa historia de amor, ¿sí?, que yo no viví, que yo no fotografié, pero que yo voy a plasmar en un libro. Entonces, cuando digo esto de que las fotos nos hablan, empiezo a mirar un poco también en la necesidad de lo que tiene una imagen en relación a el formato, ¿sí? ¿Qué foto tengo, no? Tengo una foto donde tengo a los novios y la novia tiene un vestido larguísimo como el que tengo en esta foto y tengo una luz de contra. Obviamente esto es una foto armada, ¿sí? Esto no es una situación casual, ¿sí? Esto el fotógrafo lo generó y está buenísimo, es sumamente legal, ¿sí? Es algo que se hace muchísimo. Entonces tengo esta luz que viene de costado y tengo este flare que viene acá a la izquierda. Yo podría agarrar tranquilamente, ¿no?, venir y hacer un recorte acá, ¿no?, y usar este pedacito de la imagen, y también puedo estar hablando de una boda. Pero el fotógrafo hizo semejante imagen, yo la tengo que utilizar, ¿sí? Y le tengo que dar el espacio que se merece en esa diagramación editorial. Entonces, cuando yo digo esto de que las fotos nos hablan, ¿sí?, de que las imágenes nos empiezan a generar estilismos dentro de la coherencia editorial, tengo que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo esa imagen que me pide una doble página, la voy a trabajar en ese espacio de diagramación. Si yo tengo un cliente que me pide un book de newborn, ¿no?, el recién nacido, el bebito chiquitito, vieron que bueno, me lo meten acá en la frazadita y lo van cambiando de lugar y le ponen disfraces, y me dice que quiere un libro, y que quiere que el libro, que la tapa del libro sea de este color verde agua, yo necesito encontrar en ese material una imagen que mínimamente dentro de su paleta sea coherente, ¿sí?, con lo que está pasando en ese afuera. Porque el cliente quiere un libro con esto que ven acá, ¿sí?, que es básicamente un cuadrado, un recorte, ¿sí?, en la tapa,
y lo que quiere es hacer esa interacción, ¿no? Entre el adentro y el afuera, ¿sí? Si yo de repente tengo esta misma imagen, pero el bebé tiene una pequeña frazadita de color rojo, ¿sí? O los tonos de la imagen son muy cálidos, ¿sí? Se genera una competencia muy fuerte entre el adentro y el afuera, y empezamos a tener, ¿sí? Ahí es donde la coherencia, ¿sí? La dejamos de tener. ¿Por qué? Porque empezamos a generar competencias visuales. Y ese diseño de la imagen, ese diseño del libro impreso, empieza justamente a tener algunos cortocircuitos, ¿sí? Acá les puse otro ejemplo, este ejemplo ya es un packaging, ¿sí? Pero es un diseño complejo. Fíjense que acá hay un diseño de una pequeña caja, ¿sí? Esta cajita en realidad es una cajita donde se guarda el pendrive, donde ya no se guarda más pendrive, pero en una época se hacía mucho eso. Algunas parejas todavía lo piden, donde vos pones la memoria, ¿sí? Y le entregás la memoria con las fotos, ¿sí? A la pareja. Fíjense las imágenes, ¿no? Que se eligen, ¿no? No le recortamos, o sea, por acá, por el cuello, ¿no? La cabeza, los nombres, y solamente ponemos un detalle de los vestidos, no. Acá hay la pareja, que son los que se acaban de casar, hay un espacio para ellos, para que se vea que este packaging responde a esa pareja, la paleta de tonos, si se fijan, es una paleta coherente con el afuera, ¿sí? La tela de encuadernación con la que está hecho este packaging es de un marrón bastante cálido, si se fijan adentro esta foto también, tiene unos rosas, unos pasteles bastante cálidos, ¿sí? Los elementos que acompañan el diseño, estos marcadores, estas cintas que están acá, están en composé con todo el diseño, ¿sí? ¿Podría haber puesto otra foto acá? Sí, puedo poner una foto cuando están bailando en el medio de la pista con luces de colores, ¿sí? Que capaz está buenísima la foto, pero dentro de lo que es la coherencia del diseño no tendría nada que ver, ¿sí? Con esos elementos con los que yo estoy trabajando, ¿sí? Por eso es muy importante empezar a trabajar con coherencia, ¿sí? ¿Cuál es el objeto final de ese diseño editorial que estoy haciendo en el libro? Acá les puse otro ejemplo para analizar, que es el ejemplo de un catálogo. Esto sí es un catálogo, donde fíjense que tiene un formato muy peculiar y también tiene ciertas características. Esto tiene que ver con algo que se llama diseño de marca. Esto es un museo, ¿sí? Que específicamente saca un catálogo sobre una muestra. ¿Y por qué digo que hay un diseño de marca? Nosotros como diseñadores de libros, ¿sí? A veces tenemos ciertas reglas que tenemos que cumplir. Una de las reglas es que, por ejemplo, este museo solamente trabaja con un tipo de papel, que es un tipo de papel que está hecho de manera reciclada, ¿sí? Entonces no se puede imprimir de cualquier forma, no reproduce el color de cualquier manera, y ellos tienen una cantidad de colores de marca, ¿sí? Por ejemplo, estos libros, fíjense que tienen una cantidad de colores, digamos, trabaja con colores muy básicos, con el magenta, con el cian, ¿sí? Con colores que se pueden imprimir y que son los colores más básicos dentro del espectro de lo que podemos llegar a trabajar en la impresión. Y después está esta idea de la diagramación ya previamente pautada, ¿sí? Fíjense que la numeración, por ejemplo, de esto no está en un lugar típico, estamos acostumbrados a ver los números abajo o arriba, y en este caso, ¿no? La numeración es en el medio. El formato del libro es un formato no tradicional, ¿sí? Ahora vamos a hablar de tamaños y formatos, pero fíjense que no es un tamaño muy común, es bastante alargado, ¿sí? Tiene tamaño como si fuese una folletería, pero es un librito, ¿sí? Hay una idea de una diagramación respetando el espacio de lo que se llaman columnas, ven que hay 4 columnas, y si el texto no ocupa todo el espacio, se dejan espacios en blanco, ¿sí? Que también son formas, digamos, de trabajar, y las imágenes también respetan dentro del espacio de diagramación la numeración. Si ustedes se fijan, la numeración está en el mismo lugar que en la página anterior y no se tapa, no la piso, ¿sí? Podríamos haber tranquilamente agarrado esta imagen y hacer que ocupe todo el ancho de la página, y sin embargo se están respetando ciertas pautas dentro de lo que es el armado y la coherencia de esa pieza. Y por último, dentro de esta idea de coherencia, puse un ejemplo que es como el extremo, totalmente diferente de los otros que les acabo de mostrar, que es un diseño completamente libre, ¿sí? Esto es un fotolibro de autor, ¿sí? Este es un fotolibro que está hecho a partir de la intervención de la imagen. Este es un fotógrafo que lo que hizo fue este diseño que ven acá, ¿sí? Es un diseño en zigzag, ¿sí? O también se le dice en acordeón o abanico, ¿sí? Hay varias formas de llamarlo, por la forma de los pliegues. Y fíjense que acá tiene, primero que la impresión no es una impresión tradicional, ¿sí? El papel no es un papel tradicional, no es un papel ilustración industrial, sino que es un papel específico. Además tiene partes del diseño que sobresalen, son plegables, el libro se puede meter, sacar, desarmar, volver a armar, ¿sí? Entonces, esto es una pieza como muy particular, que tiene coherencia, porque dentro de la idea estética, como autor, ¿sí? Como fotógrafo autor de digamos, de este fotógrafo, tiene coherencia con eso que él estaba buscando transmitir, ¿sí? Entonces, todo el tiempo hablamos y pensamos de esto, ¿no? De esta coherencia estética.
Bien. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a armar entonces un fotolibro? Todos los libros tienen elementos externos y elementos internos, ¿sí? Que técnicamente nosotros tenemos que tenerlos en cuenta porque son los elementos que van a condicionar todo lo que tiene que ver justamente con la maquetación. Todos los libros, sin importar el libro con el que van a trabajar, ¿sí? Van a tener siempre una tapa, una contratapa, y acá sí, dependiendo de los materiales, nos vamos a encontrar que van a tener o no lo que se llama lomo, ¿sí? Y esto lo digo muy entre comillas. En realidad los libros, todos los libros tienen un lomo, ¿sí? Voy a agarrar un libro al azar de mi biblioteca, fíjense, tendríamos una tapa, una contratapa, y acá tenemos el lomo, ahí está, se nos ve poco, ¿sí? Básicamente cuando yo estoy trabajando, ¿sí? Cuando estoy eligiendo materiales, ahí es donde empiezo a decidir, ¿sí? Según el material, si va a tener o no lomo el libro. ¿Y por qué digo esto? Los libros se dividen en dos tipos, los libros de tapa blanda, ¿sí? Y los libros de tapa dura. La diferencia justamente es el material. Este que tengo acá, y se escucha, es un libro de tapa dura, ¿sí? ¿Qué es un libro de tapa dura? Un libro de tapa dura, al armarse, ¿sí? Se forma por varias partes. Lo que tenemos es que la tapa y la contratapa son partes separadas, ¿sí? Que se unen a través de lo que es la encuadernación. Es decir, que a esta tapa del libro se la une con, en este caso esto está hecho con papel, pero también puede estar hecho con tela, ¿sí? Voy a sacar otro libro que está hecho con tela, así se los explico. Bueno, acá tengo otro libro, este está hecho con tela de encuadernación. Fíjense que ambos libros tienen las mismas características. Acá en el bordecito, ¿sí? Donde está el lomo, esto es flexible, ¿sí? Y básicamente lo que tenemos es que el material, ¿sí? El cartón, es un cartón de base con un cierto grosor, ¿sí? Con un cierto gramaje, que lo que tiene es que es rígido. Bien. Por lo general, todos los libros, todos, casi todos, ¿sí? Siempre digo casi todos porque siempre hay alguna excepción para confirmar la regla, que son de tapa dura, tienen un lomo, ¿sí? Porque el lomo es la pieza, ¿sí? Editorial con la que terminamos de unir, ¿sí? Básicamente desde el punto de vista técnico, la contratapa con la tapa, ¿sí? Si yo tengo que trabajar un libro entonces de tapa dura, ¿qué dice acá? Y se arma por cuadernillo tapa dura, ¿no? Sí, María José, ahora les voy a hablar de eso. En realidad depende del tipo de encuadernación. Por eso justamente decía, casi todos los libros tienen lomo. Porque en realidad nos vamos a encontrar que dependiendo de la encuadernación que tenga el libro, hay algunas encuadernaciones artísticas que se pueden encuadernar sin lomo, ¿sí? Lo que hacen es, se dice que se deja desnudo el libro, es medio loco, ¿sí? Pero básicamente no es que el libro está desnudo, ¿no? Sin sus ropas, sino que lo que no tiene es lomo, y lo que uno ve es el interior, ve las costuras, cómo están hechas, ¿sí? Hay un montón de estilos de encuadernación, o sea, podría estar hablando horas sobre estilos de encuadernación, costuras, etcétera, pero básicamente hay algunos estilos de encuadernación donde lo que se hace es, no se utiliza el lomo y se deja al desnudo, y ustedes ven como si fuese la parte de adentro, ¿no? El ADN de la costura de un libro, ¿sí? ¿Por qué digo tenemos que tener en cuenta esto del lomo también? Porque si yo voy a hacer un libro, en el lomo también puede ir información. Entonces, volviendo a este ejemplo de nuestro fotolibro, suponiendo que es un libro de bodas, ¿sí? Tranquilamente yo acá podría poner una información, como por ejemplo el nombre, no sé, de los que se están casando y la fecha del matrimonio, ¿sí? O sea, la fecha en la que se casaron, por darles un ejemplo, ¿sí? Entonces son elementos que uno tiene en cuenta al momento de generar un diseño. También se le pueden poner pequeñas misceláneas, ¿sí? Ahora les voy a explicar qué es eso, que son como dibujitos, ¿sí? Que nos ayudan también para darle como un toque extra a ese armado del lomo, ¿sí? Y también existen libros que son libros de tapa blanda, que por lo general los libros de tapa blanda pueden tener lomo o no, y esto va a tener que ver, ¿sí? Básicamente con algo que es la cantidad de páginas, ¿sí? Por ejemplo, aquí agarré otro libro al azar, este es un libro de tapa blanda, ven que la tapa blanda es flexible, esto es cartón también, no es el mismo cartón que una tapa dura, es un cartón de muy poco gramaje, generalmente con el propio pliego completo, esto es un pliego completo, si es una única hoja de cartón, envolvemos las hojas que están adentro y se hace lo que tiene que ver con la encuadernación, pero nos vamos a encontrar, como en este ejemplo que tengo acá, ¿sí? Con libritos de tapa blanda, ¿sí? Es muy común del catálogo eso, que, fíjense, por la encuadernación no tienen lomo, porque en el lomo está hecho la fresada, está hecho el engrampado, está agarrado, ¿sí? En la parte de atrás, y la encuadernación está hecha directamente sobre el espacio del lomo. Tiene muy pocas hojas este cuadernillo, ¿ven? Tiene algunas hojitas ahí, ¿sí? Unas fotos, entonces por la cantidad de hojas que tenía no llegaba a completar el espacio de un lomo, ¿sí? Acá María José decía, se arma un cuadernillo de tapa dura. La realidad es que los libros, ¿sí?
cuando yo los encuaderno, hay muchos estilos de encuadernación. Y esos estilos de encuadernación, de cierta manera, lo que hacen es condicionar la forma en la que se trabaja el material que está dentro. Si el libro tiene muchas hojas, ¿sí? Por ejemplo este que es un libro bastante cargado, generalmente ¿sí? Lo que se hace son pequeños cuadernillos, como dice aquí la compañera, que son una cantidad de hojas, ¿sí? Que vienen todas juntitas, cosidas, ¿sí? Y lo que se hace después es se juntan todos esos cuadernillos uno sobre otro, y después lo que se hacen es se fresan, se pegan, ¿sí? Hay un montón de materiales. Hay materiales como el hot melt, como el pegamento, ¿sí? Hot melt es como una especie de pegamento calentito. Pero se llama hot, porque le dan calor y con el calor se derrite. Y esos elementos, esos digamos, elementos de encuadernación, lo que hacen es unir todos esos cuadernillos para formar un libro más grande, ¿sí? Pero también nos podemos encontrar con libros de menor cantidad de páginas, ¿sí? Que generalmente ya no son cuadernillos, son una publicación única, ¿sí? Y por lo general esos libros lo que tienen es básicamente un engrampado en el medio, o sea, en el medio van a encontrar un gancho, que es lo que une todo lo que está adentro, ¿sí? Otra cosa que es interesante para pensar es que los libros también pueden tener algo que se llama forro sobre cubierta, ¿sí? O cubre cubierta, ¿sí? Se puede llamar sobre, cubre cubierta. Esto depende, digamos, de dónde lo adquieran, ¿sí? O con quien trabajen lo que es la impresión del libro. Yo les voy a mostrar otro ejemplo de eso, ¿sí? Este es un librito que yo tengo así de un museo. Fíjense que lo que estoy haciendo es le estoy sacando, ¿ven? El forro o el sobre, el cubre cubierta, ¿no? El sobre cubierta o el forro cubre cubierta, que es ni más ni menos que una hoja, ¿sí? De un papel especial. Es un pliego un poco más largo, fíjense que es más largo que un pliego tradicional, este es un pliego específico, ¿sí? Que tiene también ciertas características del diseño, ¿sí? En este caso yo agarro un libro que es un libro convencional, si se fijan la encuadernación es recontra básica. Esto es tela negra de encuadernación clásica, si no tiene nada de información, es un libro clásico, y la información de este libro decidieron colocarla en el sobrecubierta. Es un elemento que está bueno tenerlo en cuenta, y que en algunos lugares donde imprimen libros de fotografía se vende como un complemento, ¿sí? ¿Cuál es la función de la cubrecubierta? Como lo dice la palabra, cubrir un libro. Generalmente, el forro, ¿sí? O el forro cubrecubierta, también lo que hace es proteger el libro. Entonces, es un elemento, es un complemento lindo, si uno lo tiene en cuenta, porque la realidad es que protege, ¿sí? esa tapa del libro, y la protege de, por ejemplo, los rayones, ¿no? Y ustedes van a decir, ¿pero cómo se raya un libro? Un libro se pone y se saca de una biblioteca, y ya esa pequeña fricción que hay de ponerlo y sacarlo de la biblioteca, ya lo empieza a gastar, ¿sí? Además, uno capaz no lo ve, ¿sí? Pero la biblioteca está al lado de una ventana y entra sol por esa ventana, y el sol afecta un montón al papel, ¿sí? El papel se ve afectado por la luz del sol y se empieza a desteñir. El forro cubrecubierta lo que hace es justamente eso, ¿no? Protege, ¿sí? Lo que está dentro, digamos, de ese papel que lo está cuidando, ¿sí? Entonces, son elementos que tal vez no tenemos en cuenta al momento de diseñar, pero que debemos tener en cuenta porque es un elemento extra que podemos agregar al trabajo dentro de lo que es el diseño. Por último, sí, dentro de los elementos externos tenemos que tener en cuenta que existen elementos decorativos. Por ejemplo, yo puedo diseñar un libro, pero también puedo diseñar una caja contenedora. Por eso les puse ese ejemplo al principio. Una caja que contenga el libro. En vez de ponerle un papel sobre cubierta encima, puedo tranquilamente pensar en justamente esto, ¿no? Una caja contenedora que proteja mi libro, ¿sí? Puedo diseñar un señalador. Un señalador es un papel que va adentro del libro, ¿sí? Este es muy sí, yo tengo muchos señaladores distintos, y a veces son papelitos así, y a veces son señaladores de diseño, ¿sí? Pero básicamente, acá está. Miren, este me lo hizo mi hija en papel, y yo lo voy poniendo, ven, tiene una forma, y lo voy poniendo dentro de los libros. Entonces me señala, ¿ven?, la página en donde estoy. Este es muy rústico, este es muy hogareño, ¿sí? Y puedo saber dónde estoy, digamos, dónde estoy leyendo, ¿sí? Pero fíjense esto, ¿no? Que son elementos que, obviamente, digo, le tengo mucho cariño porque me lo hizo mi hija, digo, pero son elementos que uno puede también pensar a la hora de pensar en un fotolibro. ¿Qué pasa si yo, como un elemento extra, le regalo un señalador a aquel que le estoy entregando su libro, ¿no? Porque por lo general un libro de fotos no se ve de una completo, ¿sí? O se ve, se deja el señalador, se puede seguir mirando, es como un elemento lindo que agrega un pequeño valor agregado, valga la redundancia.
Y también la idea de la encuadernación, ¿sí? ¿Cómo va a ser la encuadernación? ¿Lo vamos a coser? ¿Lo vamos a trabajar de manera industrial? ¿Vamos a hablar con un especialista en encuadernación y le vamos a pedir un tipo de costura particular? ¿Sí? Va a ser un libro donde yo quiero que se vea la encuadernación y que se trabaje con un color de hilo. Todas esas cosas, todos esos elementos, son elementos del exterior que yo tengo en consideración cuando empiezo a trabajar, ¿sí? Y por otro lado, lo que nos vamos a encontrar son los elementos internos de la maquetación, ¿sí? Que ahora vamos a ir uno por uno, que es básicamente lo primero y principal es el papel, ¿sí? Que ahora me voy a detener y lo voy a explicar. Lo segundo, ¿sí? Es qué tipo de libro voy a hacer. ¿Va a ser un libro color o va a ser un libro en blanco y negro? ¿Sí? Porque si es un libro en blanco y negro, o por ejemplo el libro va a contener completamente, todas sus imágenes van a ser en blanco y negro, no lo puedo imprimir en cualquier papel. Porque el papel ilustración, ¿sí? No refleja los negros y los grises y los blancos de la misma manera que, por ejemplo, un papel de algodón, ¿sí? Entonces, acá es donde empezamos a combinar estos elementos, ¿no? Si yo tengo un catálogo donde tengo una gran variedad de imágenes, color blanco y negro, etcétera, con un cierto costo, ¿sí? Voy a tener un cierto tipo de papel, pero capaz tengo un presupuesto un poquito más abultado y puedo elegir un papel un poquito más caro, con más gramaje, que me permita reproducir el color de una manera diferente, ¿sí? A su vez, ese libro va a tener o no, y ahora lo vamos a ver, otros elementos, no solo fotos, tal vez haya ilustraciones, dibujos, diagramación, diseño, ¿sí? Entonces, todos los elementos internos, ¿sí? Que ahora los vamos a ir a ver viendo uno por uno, estos que tenemos acá, también hacen a esa maquetación, al pensar esa coherencia estética de este libro que yo estoy empezando a armar, ¿sí? Bien, dudas hasta acá, preguntas. ¿Estamos bien? ¿Alguno me quiere preguntar algo por chat? Voy a tomar agua. Muy bien, acá Liana me dice que estamos bien. Bueno. Ah, ahora les voy a mostrar los papeles. Sí, ahora vamos a ver, Eliana, María José, perdón. Ahora vamos a ver lo de... Sí, Eliana. ¿Hay alguna guía sobre qué tipo de papeles? Sí, ahora vamos a hablar de los papeles. Tengo un pedacito acá de la clase para justamente la charla para hablar de papeles. Bien, vamos a hablar de los primeros pasos, ¿sí? Y esto que ven acá de los primeros pasos, en realidad, vamos a ir directamente acá porque es lo mismo que tengo aquí, ¿sí? Que es empezar a trabajar estos pasos de definir un libro. Bien. Sí, Patricia, queda grabado. Arriba de todo en el chat te dice dónde buscarlo, y si no al final te vuelvo a compartir el link donde lo podemos ver. Hablemos entonces de lo primero que tengo que definir, ¿sí? Lo primero que yo tengo que pensar es en el formato de mi libro, ¿sí? Existen 3 formatos básicos, ¿sí? Acá Luciana les recuerda dónde pueden ver las charlas. 3 formatos básicos del libro, que es vertical, horizontal y cuadrado, ¿sí? Esa es la base. ¿Hay otros formatos? Seguramente, ¿sí? Yo he visto libros redondos, ¿sí? Circulares, hechos de una manera muy particular, ¿sí? O sea, no es un libro habitual, no es un libro fácil de hacer, y tenía una fabricación muy específica, ¿sí? He visto un libro que era triangular, que lo habían hecho con forma de triángulo, ¿sí? Que estaba, desde el lomo estaba sacada la base y tenía esa forma triangular. Entonces, hay un montón de variantes que se pueden trabajar, pero las formas comerciales más tradicionales de un fotolibro es vertical, horizontal y cuadrado, ¿sí? Bien. El formato es un condicionante, y yo siempre les digo que lo importante es ver, ¿sí? Qué cantidad de imágenes vamos a trabajar, porque en base un poco a la cantidad de imágenes y al formato de esas imágenes también trabajamos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el formato. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un libro de bodas, yo suelo sugerir el formato cuadrado. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿sí? Uno saca fotos verticales y horizontales. ¿Y qué es lo que nos da desde el punto de vista de la diagramación ese formato cuadrado? Nos da un poco más de libertad de acción, ¿sí? Es como que de cierta manera la lectura no se condiciona. Ahora, vamos a suponer que yo tengo una cantidad de imágenes, no sé, tengo que hacer un libro con 50 fotos, y de esas 50 fotos, 45 fotos son horizontales y 5 fotos son verticales. Bien, ¿qué va a pasar? Esas 45 fotos horizontales en un formato vertical se van a comprimir, ¿sí? Porque el propio formato me va a obligar a comprimirlas, o para tratar de mostrarlas lo más grande posible, ¿sí? Es muy probable que tenga que utilizar mucho la doble página. No está mal, no es un recurso errado, ¿sí? Pero tengo que tener en cuenta eso. Ahora la inversa, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese libro? ¿No? Yo digo, tengo 45 horizontales y 5 verticales. Si yo elegí ese formato vertical, las 5 verticales van a tener más presencia. Pero de vuelta, pensemos al revés.
si yo tengo esas 45 horizontales y hago un libro horizontal, tengo un poco más de libertad en cuanto al diseño, teniendo en cuenta que esas 5 fotos verticales que yo tenía como material van a tener tal vez tamaños de diagramación un poco más pequeños, ¿sí? Porque podemos combinarlas, ¿sí? Ahora vamos a ver maquetación. Pero tengo que tener siempre de cuenta eso, ¿no? Pensar qué cantidad de material tengo y cómo lo voy a trabajar, ¿sí? Mi recomendación es trabajar con formatos cuadrados cuando tenemos mucha variedad de verticalidad y horizontalidad, o trabajar con formatos, ¿sí?, verticales u horizontales, dependiendo también la cantidad de materiales que tengamos. Hay un tamaño, ¿sí?, que a mí me resulta muy lindo para trabajar, que es un tamaño horizontal, pero que está como ahí, como que acaricia, ¿sí?, lo cuadrado, ¿sí?, que es un formato de libro que se le dice 20-25, que es un libro horizontal que mide 20 centímetros de alto por 25 de ancho, ¿sí? O sea, el ancho tiene 5 centímetros más que el alto, que es un poquito más, si se ponen a pensarlo, ¿no? Digamos, en porcentaje es casi un 20%, digamos, de más que el alto, ¿sí? Pero es un formato que, de cierta manera, visualmente, si bien es rectangular, tiene como esta cosa que les permite jugar un poco con esta idea de las formas, ¿sí? Con lo vertical y lo horizontal. Ahora, hay otros formatos donde la diferencia entre el alto y el largo es un poco más evidente, ¿sí? Y ahí ya tenemos que tener en cuenta que si el libro es muy largo, ¿sí? Por ejemplo, hay un formato de librito que es 10-18, ¿sí? Esos 8 centímetros de diferencia son un montonazo para ese 10 de alto, es un libro pequeño. Entonces ahí sí ya el libro es bien horizontal, visualmente ya lo vemos como un libro largo, ¿sí? O un libro alto, dependiendo de si lo queremos trabajar vertical o horizontal. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no? ¿Con qué formato de libro vamos a trabajar? Siempre piensen también que si yo empiezo a diagramar sobre un libro cuadrado, ¿sí? Y supongamos que el cliente dice, no, la verdad me gustaría trabajar un libro vertical o un libro horizontal, siempre tenemos la chance, un libro cuadrado es más fácil de verticalizar o de horizontalizar, ¿no? Como que es más fácil de mover. Ahora, si tengo un libro que yo diagramé todo vertical y después lo tengo que llevar a lo horizontal, ya es más difícil de replantear la diagramación, ¿sí? Lo ideal nunca es igual cambiar de formato, pero bueno, puede fallar. Por eso, ¿sí?, comunicarse con el otro, ¿sí?, es ofrecerle, ¿sí?, yo siempre sugiero, es, mira, estos son los libros que puedes trabajar, para el material que a mí me pasaron para tu libro, yo te recomiendo este formato, ¿no? Y le hago así como guiño guiño, a ver si me hace ese formato, porque yo ya más o menos sé qué es lo que va a estar, digamos, qué es lo que va a funcionar con esas imágenes, ¿sí? Hay un montón de formatos, ¿sí? Va a depender también del libro que ustedes quieran hacer. Generalmente los formatos se relacionan al tamaño de impresión de papel, ¿sí? Por ejemplo, un tamaño muy común, digamos, de libro es este, que es el A4, que es el libro de 21 por 29, ¿sí? Un libro de 21 centímetros por 29 centímetros, es un libro bastante grande, ¿sí? Hay otro formato que también se hace mucho, que es el A5, ¿sí? Que es un libro que mide 15 por 21, es un libro chiquitito, ¿sí? Es un libro casi pocket, les diría, ¿sí? Entonces, nos vamos a encontrar que según, digamos, los formatos papeles, los tamaños con los que podemos imprimir. Bien. Entonces, ahora voy a hablar de programas al final, María José. Entonces, tengamos, digo, en cuenta eso, ¿sí? Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta cuando estamos eligiendo el tamaño, lo vertical y lo horizontal, ¿sí?, es esto, que son los márgenes de un documento, ¿sí? Yo siempre recomiendo diagramar y trabajar, ¿sí?, con algo que se llama sangrado, que es tener nuestro documento de trabajo, pero también tener visibles una pequeña línea arriba y abajo, ¿sí?, que lo que haga es mostrarnos cuál es el límite donde se va a cortar el papel, ¿sí? ¿Por qué se le dice sangrado? Porque es donde se corta el papel y porque es donde en teoría sangra, ¿sí? Obviamente el papel no va a sangrar, pero esa metáfora nos hace entender esto, ¿no? Que es que en los sangrados, en esas líneas, esas delgadas líneas de los límites, ¿sí?, es donde tengo que tener mucha cautela al momento de diagramar y ubicar cosas, ubicar elementos, porque puedo correr el riesgo de cortar tal vez algo que yo no quiero que se corte, ¿sí? Entonces, este formato es sumamente importante. Acá les puse algunos ejemplos, ¿ven? Para que vean la cantidad de formatos que hay. Y acá hay otra cuestión. Los formatos, ¿sí?, se pueden ver en centímetros o en pulgadas. Y algo que es interesante es que los formatos también dependen del lugar donde vayamos a imprimir. Yo puedo personalizar el formato. Si voy a hacer un libro muy particular, un fotolibro con papeles específicos, con una costura manual, o sea que yo me encargo de todo el proceso, puedo hacer en lo que se me encante, básicamente, del tamaño que quiera, de la forma que quiera, con las tapas como yo quiera, ¿sí? Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que generalmente los tamaños, ¿sí?,
que se ofrecen en las casas de impresión industrial son los tamaños de las tapas. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque los libros suelen ser un poquito más chicos que las tapas, ¿sí? Si un libro es de tapa blanda, generalmente la tapa blanda suele tener el mismo tamaño exacto que una tapa, que lo que está en el interior. Por ejemplo, si es un libro 15 por 21 de tapa blanda, toda la diagramación se hace sobre páginas que miden 15 por 21 centímetros. Pero si es un libro de tapa dura, ¿sí? Generalmente la diagramación es distinta. Por lo general la tapa mide 15 por 21 y lo que está dentro suele tener otro tamaño, ¿sí? Que generalmente, depende de la casa donde imprimen, suele ser de 14,5, ¿sí? Por 20,5. O a veces puede ser que sea de 14 por 20. ¿Sí? Y hay 1 centímetro de diferencia, que es un montón, porque yo en ese centímetro coloqué una mano que estaba sosteniendo algo, y ese centímetro fueron los 2 dedos que se cortaron de la punta cuando hicieron el sangrado, y yo los había incorporado, y en la diagramación me quedaron mal colocados, ¿sí? Entonces, siempre es importante, cuando ustedes diagraman, ¿sí? Y esto tiene que ver con la pregunta de María José, que dice, ¿vamos a ver programas? Sí, hay un montón de opciones para trabajar diagramación. Si yo tengo un laboratorio de confianza, un lugar de impresión, una imprenta con la que trabajo con frecuencia, pedirles, ¿sí?, las medidas exactas de maquetación. Generalmente los lugares de impresión, los buenos lugares de impresión, que no suelen ser económicos, esa es la realidad, suelen tener, ¿sí?, formatos PDF de maquetaciones. Les dan a ustedes, ¿sí?, todas las planillas, ¿sí?, donde están todos los libros que hacen, con todas las medidas de diagramación con las que uno puede trabajar, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque les va a pasar, y a mí me pasó cuando empecé a trabajar en este rubro hace muchos años, de hacer un libro de que me quede maravilloso, y cuando lo ponía en la plantilla que ellos te ofrecen para mandar a imprimir, los bordes me quedaban por afuera, y era porque no sabía, y nunca nadie me lo había explicado, que las tapas suelen ser de 30 por 30, pero por adentro el libro es de 29 por 29. ¿Sí? Entonces, esas son cosas, son tecnicismos que tengo que tener en cuenta al momento de empezar a pensar también la diagramación, ¿sí? Bien. Otra cosa importante dentro de esa diagramación técnica es establecer, y esto es magia pura, ¿sí?, porque también les sirve para presupuestar, la cantidad de páginas. Hay una regla, ¿sí?, que seguramente escucharon alguna vez, que es que los libros se diagraman múltiplos de 4, ¿sí? Les voy a romper la ilusión, esa regla no es verdad. Sobre todo hoy en día, con las diferentes técnicas que hay de impresión. Esto va a depender de dónde impriman, de cómo impriman, y de qué tipo de costura o encuadernación tenga un libro. Y acá esto es importante. Una cosa es una hoja y otra cosa es una página, ¿sí? Una hoja es justamente esto, una hoja adelante y atrás, ¿sí? Una página es solamente un lado de una hoja. Bien. Generalmente, ¿sí?, si yo voy a hacer un libro impreso en tapa dura con lomo, ¿sí?, por la forma en la que está diagramada la impresión, ¿sí?, porque ustedes después piensen que lo que ustedes diagraman se pasa a una máquina que lo interpreta y lo imprime, ¿sí?, se trabaja en pliegos de 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las máquinas, ¿sí?, ahora sí, voy a hacer esto de mostrarles el doble página, imprimen esto, 1, 2, 3, 4, imprime los dos lados y los dos lados, ¿sí? Esto sale así por la máquina, y después hay una máquina que lo que hace es tuqui, 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 la junta, lo arma, ¿sí?, hace el amontonamiento de las hojas, y después se hace lo que es básicamente la costura, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿sí?, por ejemplo, cuando tenemos, ven acá tienen este ejemplo que está acá, ¿sí?, este tipo de impresiones donde tenemos o cuadernillo, ¿sí?, o tenemos pliego 1, 2, 3, 4, o sea, 1, 2 de frente, 3, 4 del lado reverso, trabajamos con múltiplos de 4, ¿sí? Acá lo tienen, ¿ven? Frente, 1, 2, 3, 4. Bien. Pero, ¿sí?, también podemos trabajar con un sistema que se llama hot melt, yo les decía hace un rato, o el pegado especial de goma caliente, ¿sí? ¿Qué es el pegado especial de goma caliente? Es un sistema que imprime hojas individuales. Entonces, ya no tenemos que hacer múltiplos de 4, sino que tenemos que hacer múltiplos de 2, porque una hoja individual tiene 2 páginas, ¿sí? Entonces, la diferencia de un hot melt es que las hojas están todas cortaditas, ¿sí?, están separadas, y después lo que se hace es, se les hace un rasurado en la parte de atrás, como una especie de gilet que pasa y les hace unos agujeritos para que entre el pegamento, y después se pegan contra las tapas y quedan pegadas.
Un ejemplo tradicional de un encuadernado de este estilo es, por ejemplo, los talonarios de los viejos tickets. Ya no se hacen más los tickets así, antes se hacían los tickets y sacaban del talonario el ticket y te lo daban. Eso estaba hecho con ese sistema, ¿sí? En realidad en vez de con Hotmail estaba hecho con cola, que eran un montón de hojitas, una arriba de la otra, que estaban pegadas con cola atrás y después envueltas con un papel que las contenía. Si yo tiro de una hoja, no se me desarma todo el armado, me quedo solo con esa hoja en la mano, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de encuadernación, también el tipo de múltiplos, ¿sí?, de las hojas con las que voy a trabajar. Entonces, por eso les decía esto del mito, ¿sí? Y si yo voy a hacer una encuadernación propia, particular, personalizada, pensada a mi manera, también voy a trabajar con la cantidad de hojas que quiera, porque lo voy a trabajar yo como quiera. ¿Cuál es la ventaja, ¿sí?, de trabajar con hojas únicas? Que en realidad no hay un límite de cantidad de páginas, ¿sí? Porque de última se imprime de un lado y si el otro queda en blanco, yo ya lo tengo en cuenta dentro del diseño, ¿sí? Pero si voy a trabajar con un sistema más industrial, sí tengo que pensar esta idea de que siempre tiene que haber múltiplos de 4. Muchas veces, capaz un cliente nos dice, ¿podemos agregar algunas páginas al libro? ¿O podemos agregar 2 fotos más? Y yo lo que les digo es, no, agreguemos 3, ¿sí? O 4. ¿Por qué? Porque agregar 2 fotos es agregar 1 y 2, y me van a quedar 3 y 4 sin nada, ¿sí? Entonces, puedo ofrecerles agregar 3 fotos, entonces yo sé que en 1 o 2 hago una foto gigante, y del otro lado, por ejemplo, pongo 2 fotos y me queda una página blanca como la última, ¿sí? Como ahí blanca, que puede usarse como nada, como una página de guarda, ¿sí?, o de cortesía, que es la página blanca y después la tapa y el encuadernado, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta esto, que es que está bien pensar en múltiplos de 4, pero va a depender siempre del sistema con el que impriman sus libros, ¿sí? Y acá también viene, también con esta idea del sistema donde imprimimos los libros, esta idea del acabado y el papel. Bien, hay un montón de sistemas de impresión, muchísimos sistemas de impresión de libros, muchos. Porque tiene que ver también con los sistemas que hay, ¿sí?, de reproducción de imagen, básicamente. El sistema más tradicional, ¿sí?, más común que existe, es el sistema offset, ¿sí?, que es un sistema industrial, ¿sí?, que básicamente trabaja con la premisa de los 4 colores, cian, magenta, amarillo y negro, seguramente lo escucharon nombrar, que es un sistema con el que se hace impresión de folletería, cartelería, y también se hace impresiones industriales de libros, ¿sí? Generalmente el papel con el que se trabaja es papel ilustración. Y el papel ilustración tiene acabados, ¿sí? Por lo general vamos a tener 2 acabados básicos, que son el mate y el brillante, ¿sí? El brillante no brilla mucho, ¿sí?, y el mate tampoco es 100% mate, sí, es un semimate en realidad. Y lo que puede variar es la reproducción de color. Por ejemplo, los papeles brillantes reproducen los negros de una manera muy distinta que los papeles mate, ¿sí? Los papeles mate suelen arratonar un poco más los negros, ¿sí?, y hacer más brillante, los papeles mate suelen hacer más vibrantes los negros, porque como son mate absorben un poco más, y los papeles brillantes suelen hacerlos más vibrantes, ¿sí? ¿Ven? Acá tengo un ejemplo, esto es un papel mate, a ver, me voy a poner en la cara, si lo ven, ven que no brilla tanto, y ven que el negro está un poquito gris, ¿sí? Entonces, esto va a depender también, digamos, del papel con el que ustedes trabajen, ¿sí?, el acabado final que va a tener la imagen. La realidad es que si un libro está bien impreso, porque esto es un sistema bien industrial, digo, y bastante habitual con el que trabajamos la mayoría de las veces. Si el libro está bien impreso, lo que varía, digamos, dentro del acabado final es también la idea del manoseo del papel. Un papel brillante se deteriora un poco más, porque al ser brillante captura un poco más toda la mugre, las partículas que llevamos en los dedos, y se suele marcar con más facilidad que un papel mate, ¿sí? La realidad es que a un libro hay que cuidarlo. Si ustedes le meten los dedos, tiran café arriba, no importa si es mate, si es brillo, el papel se va a arruinar igual, ¿sí? Y después hay otros acabados de papel, ¿sí?, que también puede estar dentro del mundo del papel ilustración, que es, por ejemplo, ¿sí?, texturas, ¿sí? Hay algunos papeles de ilustración que vienen con textura, hay otros que son sin textura, o sea, dependiendo de donde ustedes impriman, van a encontrar distintas variedades. Hay otra variante para trabajar el fotolibro, que es el papel fotográfico, ¿sí? Y acá sí, el papel fotográfico se divide en 2 tipos, ¿sí?, y también esto condiciona el modo en el que se trabaja el fotolibro. Existe un papel fotográfico tradicional, que es el papel fotográfico que se suele imprimir en la máquina, donde se imprimen las copias de pequeños tamaños, ¿sí?, que se llama Frontier, que suele ser un papel que también tiene muy pocos acabados. Brillo, mate, ¿sí?, que tampoco es 100% mate, en realidad es semimate, y hay algunos papeles perlados, ¿sí?
Hay algunas variantes, por ejemplo, Fuji hace un tiempo sacó un papel, que es una línea que se llama como Sensaciones o algo así, el nombre exacto no lo recuerdo, que tiene algunos acabados particulares. Por ejemplo, tiene un perlado semimate, ¿sí? Que es un papel industrial particular para imprimir copias en pequeño formato, ¿sí? Eh, Nada, es un producto muy específico que tal vez encontramos en ciertos laboratorios. Es un poco más costoso que el papel mate o brillo común, pero es un poco más económico que la otra gama de papeles que ahora les voy a explicar que existe, ¿sí? Entonces, dentro, digo, de este universo de papeles, lo que es papel fotográfico también se puede usar para imprimir un libro. Pero el problema del papel fotográfico es que la base del papel, ¿sí?, no es pulpa ni celulosa, ¿sí? Entonces, para poder encuadernar un libro hecho con papel fotográfico, lo que se usa es un soporte de base. ¿Qué significa? Alguna vez copiaron una foto, y si uno le da una copia de una foto, vieron que la foto se acanala, ¿sí? Yo la pongo arriba de una mesa y la foto hace esto, y se acanala, se hace una canaleta, ¿sí? Para que la foto no me haga ese dibujo de la canaleta, lo que se hace es se la pega sobre un cartón. Entonces el encuadernado, ¿sí?, de un libro hecho solamente con papel fotográfico, ¿sí?, se hace, espérenme que fui atacada por una foto, ¿sí?, se hace básicamente, a ver si lo ven ahí, sí, ¿ven que es como gruesito? Ahí se ve, es gruesito, gruesito, ¿sí? Se hace sobre, y se escucha, ¿ven que suena como cartón? Sí, este es un libro de muestra que tengo, por eso le pego así con tan poco amor. Pero básicamente se hace, si se imprime sobre ese papel fotográfico y se pega sobre un cartón. Entonces la encuadernación es sumamente compleja, ¿sí? Porque el libro queda, miren el tamaño de este libro, la verdad que pesa, ¿no? Una locura, ¿sí? Queda con páginas muy, muy gruesas, ¿sí?, que después lo que se hace es se cosen, ¿sí? Entonces la costura interna está hecha por la unión de los cartones. Los cartones son, básicamente, el cartón está unido al cartón del lado con un papel, ¿sí?, con un papelito, y otro papelito, es como si fuese una especie de abanico, pero uno al lado del otro. Entonces yo lo abro y lo cierro y son cartones unidos con papeles, y sobre esos cartones se pega el papel fotográfico. Cuando ustedes imprimen un libro de fotos en una casa de fotografía y les ofrecen imprimir en papel fotográfico, es eso, es el papel fotográfico tradicional. Generalmente se sugiere hacer sobre papel mate, porque se banca más el encolado, el pegamento, y porque se deteriora un poco menos, ¿sí?, y se hace un encuadernado sobre esta base de cartón. Hay otra opción, ¿sí?, que es muy linda, ¿sí?, pero no es económica, que es imprimir también en papel fotográfico, pero en un papel fotográfico que ya no es el papel industrial, que no es el papel que sale de una máquina tradicional de la Frontier, sino que sale de una máquina, ¿sí?, que trabaja con tintas, con inyección de tinta, es decir, es un papel que no se imprime por un proceso de revelado, ¿sí?, sino que se imprime por chorro de tinta, por una cantidad de tinta que escupe una máquina, ¿sí? Ese proceso, ¿sí?, que obviamente es un poco más complejo, si me escucho un especialista en fine art diciendo la máquina escupe tinta, me mata, ¿sí? Ese proceso se llama fine art, ¿sí?, o también se le dice gliqué, que es el nombre más popular, o glissé, ¿sí?, soy muy mala con el francés. Es un proceso donde lo que tenemos son papeles muy, muy específicos, con un montón de posibilidades de acabados, con un montón de gramajes, y que se trabajan con una gran cantidad de tintas. La impresión fine art trabaja con un mínimo de 6 tintas. Todo lo que les expliqué anterior trabaja con cian, magenta, amarillo y negro, que son las 4 tintas de base, que es el sistema de cuatricomía. Este sistema fine art ya trabaja con más tintas. Por ejemplo, agrega el cian light, que es como un cian más claro, y el magenta light, que es un magenta más claro. Y podemos llegar a imprimir con impresoras de hasta 11 tintas. Son impresoras que, por ejemplo, traen tinta gris, negro, traen violeta, naranja, o sea, traen más colores, o sea que es tan precisa la formación de color, tenemos un color específico que forma más colores dentro de su gama, ¿sí?, que lo que tenemos es una impresión de gran calidad. Estos papeles, ¿sí?, lo que vienen es en bobinas largas, que después yo podría, por ejemplo, diagramar, imprimir, cortar, ¿sí?, guillotinar, y después encuadernar de manera más manual. No hay libros de fotografía impresos en papel fine art de manera industrial, porque es un proceso carísimo y es muy difícil de encuadernar, pero sí hay un montón de fotolibros de autor, o incluso a veces yo hago fotolibros en papel fine art, ¿sí?, con una X cantidad de páginas, con un cierto gramaje, que es un libro muy específico para un cliente y tiene un valor muy particular, ¿sí? Acá les puse un ejemplo que es Hammermüller. Si ustedes miran ahí el nombre, si no, Google siempre les va a corregir, ¿sí?, es una empresa alemana.
Hammelmüller es una empresa, así como Canson, que es la competencia, que hace papeles fine art, ¿sí? Acá les puse un ejemplo, ¿ven? Inkjet, ¿ven? Chorro de tinta. Y acá, por ejemplo, les muestra el Photorag. El Photorag es un papel, tengo una muestra de Photorag, tengo un montón de muestras de papel, pero esto se lo muestra uno al cliente, ¿sí? De hecho está ahí la chica, ¿ven? El Photorag es un papel que es súper recontra mate, ¿sí? No brilla, ¿ven que no brilla? Miren, ¿ven que ya no brilla de ninguna manera? Yo recién les mostraba ahí, brillaba, no brilla. ¿Sí? Esto es bien mate, ¿sí? Es recontra mate. Esto es de 308 gramos, 100% algodón blanco, está blanqueado. Pero por ejemplo hay uno que es semiblanco, en realidad se llama cream, que es como cremoso, que en vez de ser blanco es un poquito amarillo, más cálido. O sea, hay papel cálido, papel frío, papel de tela. La tela es divina, me encanta. Siempre me gusta mostrarlo porque es algo tan lindo. Se llama Canva. ¿Sí? Este es de 300 gramos blanco. Es una tela, tiene textura. Ustedes lo tocan y tiene textura. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente un material costoso, pero que también se puede pensar como una alternativa. Hay un montón de papeles de este estilo, ¿sí? Esto va a depender de con quién trabaje en la impresión, ¿sí? De cómo trabaje en la impresión, de qué tintas tenga, de qué material disponga, ¿sí? De qué país, en qué país estén. Algunos papeles se importan y otros no, ¿sí? Porque tienen ciertas características los papeles que también, ¿no? Para traerlos de afuera, por ejemplo acá en la Argentina, para exportarlos, digo, hay un montón de limitaciones porque es un papel que hay que cuidar mucho, porque es tan frágil, algunos modelos son tan frágiles que en el movimiento de las cajas se lastiman los papeles, ¿sí? Entonces es súper interesante esto, que es que hay miles de opciones, ¿sí? Por lo general son papeles de fibra, son papeles de fibra de celulosa, de papel, que lo que tienen son distintas texturas y acabados, ¿sí? Bien, dudas, preguntas. ¿Estamos bien? Bien. María José, ¿respondí a tu pregunta sobre papeles? Poneme ahí un puñito, o así. Entonces, fíjense todas las variantes, ¿sí?, que tenemos, ¿sí?, de opciones al pensar en el momento del papel. Acá le puse unos ejemplos más, porque la realidad es que hay tantos papeles, ¿sí?, que yo también podría hacer cosas insólitas y locas y divertidas. Por ejemplo, podría utilizar papel térmico, que es el papel que se usaba con los viejos faxes para hacer alguna impresión fotográfica y ver qué pasa, ¿sí?, jugar con la impresión. Podría trabajar con papeles satinados, con papeles de colores, que también hay. Bien, como que dice acá, conocías tantos papeles, ¿viste? No, es que hay un montón de papeles, uno no los conoce y hay un montón. ¿Sí? Entonces digo, hay muchas opciones, ¿sí? Lo que sí tengo que tener en cuenta es que si yo quiero hacer algo muy extravagante, por ejemplo, si yo quiero colocar adentro del libro un papel manteca, un papel de calcar, ¿sí?, o un papel que tenga una textura diferente a la textura tradicional de un papel industrial, ahí sí ya no me lo van a hacer en cualquier lugar, y tengo que conseguir a alguien que lo haga de manera manual, y que cosa el libro, digo, son como elementos que se pueden agregar, ¿sí?, pero que se trabajan de manera muy peculiar. Yo siempre cuento esto, que es que mi abuela tenía su libro de bodas, ¿sí?, que después cuando falleció mi abuela nunca supe dónde quedó, pero una cosa maravillosa, que es que tenía las fotos, y que las fotos arriba se les ponía un papel, que era un papel araña, se llamaba translúcido, ¿sí? O sea, los libros eran súper manuales, súper artesanales, ¿sí? Siempre como que venían cosidos, preparados para eso, ¿no? Como que traían papeles particulares. A mí me gustan los de scrapbooking, no los cortes, Patricia. No, déjalos, son elementos, son cosas que uno conserva, como algo así de valor. Está muy bien, hay un montón de elementos con los que se puede trabajar. Sigo. Vamos a pensar ahora per se en la idea de cómo, ¿sí?, cómo trabajamos y cómo pensamos nuestro libro, ¿sí? Hablé con mi cliente, voy a cambiar de ejemplo, ¿sí? En vez de un casamiento o una boda fue un bautismo, ¿sí? Elegimos las fotos, ¿sí? El cliente, yo le pasé las fotos, me dijo quiero hacer un libro con esta cantidad de fotos. Una sugerencia fundamental para mí siempre es pedirle un poquito más de fotos que las que podrían entrar, porque por lo general se puede diagramar si sobra, ¿no?, y si nos falta ya es un tema, ¿sí? Explicándole al cliente que mira, elegimos las 20 fotos que no pueden faltar en tu libro, y tenemos 10 de backup, por si me queda espacio para ponerlas y trabajarlas en la diagramación, ¿sí? Y acá es donde empieza la parte más compleja, que es, con el material, empezar a preparar y trabajar, ¿sí?, esto que ven acá, que es todos los elementos que forman parte. Hay algo que es fundamental,
¿sí? Que es la tipografía, los textos que van a formar parte de nuestro fotolibro. Porque si bien un fotolibro es una base de foto, ¿sí? Hay elementos donde hay tipografías que es muy, muy, muy importante utilizarlos como un elemento de diseño. Y hoy se usa muchísimo la diagramación y el diseño a partir de tipos, o sea, de tipografías y de grafías, de dibujos, ¿sí? Y los libros, generalmente las temáticas de los libros, terminan de cobrar sentido a partir de la elección de estos elementos, ¿sí? Esto es una pequeña guía, no me voy a detener paso por paso, pero sí me interesa llevarla y trasladarla a lo que tiene que ver con un libro, ¿sí? Que es que elegir una tipografía, ¿sí? Tiene que ver con una coherencia visual que es tan igual a la idea de la coherencia estética que yo voy a armar de mi libro, ¿sí? Una tipografía tiene que ser funcional, ¿sí? Funcional tiene que decir que tiene que funcionar sobre mi publicación. A mí me puede gustar muchísimo una tipografía, pero si no tiene nada que ver con las fotos que están adentro, lo único que hago es arruinar un diseño, ¿sí? Y he visto a veces cosas que pasan, que me dicen, me elegí esta tipografía porque es la que está de moda, ¿no? Porque googleé 20 tipografías que van a estar de moda en el 2022, y esta es la que va a estar de moda. Y tal vez esa tipografía va a estar de moda en el 2022, pero va a estar de moda en un catálogo de tazas, no en un libro de bodas, ¿sí? Entonces, siempre hay que pensar en eso, ¿no? El propósito de mi libro, ¿sí? De mi diseño gráfico, para entender qué tipografía voy a usar. La segunda cuestión que tengo que tener en cuenta es que las tipografías, ¿sí? Al igual que los colores, que las fotos, ¿sí? Expresan sensaciones, ¿sí? Hay personas que se dedican exclusivamente a diseñar tipografías, o sea, hacen lettering, que es una cosa maravillosa, es una tarea pendiente que tengo en mi vida, me encantaría poder saber dibujar. ¿Y por qué digo esto es muy importante? Porque el uso de las tipografías también se asocia a periodos históricos, a productos, a momentos, y también está relacionada con algo que es la marca, ¿sí? Entonces, yo muestro siempre este ejemplo que es el de Coca-Cola y el de Pepsi, ¿sí? Para que entiendan esto que les digo. En el de Pepsi para mí se ve un poquito mejor que en el de Coca-Cola, que es que a veces elijo una tipografía porque me gusta, pero justo elegí la tipografía de Coca-Cola, ¿sí? Entonces, Coca-Cola tiene una cursiva hermosa, miren lo que es la cursiva de Coca-Cola, es una maravilla, ¿sí? Pero si yo hago un álbum de bodas, ¿no? ¿No? De A y B, matrimonio, ¿sí? Y pongo la tipografía de Coca-Cola, en el intelecto, ¿sí? En el común de toda la gente, eso se relaciona con Coca-Cola. Y lo primero que va a pasar es que va a generar una idea de rechazo, ¿sí? Entonces siempre la idea es trabajar lo que tiene que ver con la tipografía, ahí te contesto la pregunta, ¿sí? Desde un lugar que tiene que ver con la coherencia estética, ¿sí? Y para eso hay que pensar en qué queremos comunicar, ¿sí? Y voy a dar muchos ejemplos, porque esto es importante. Yo puedo hacer un fotolibro corporativo. Por ejemplo, me contrata un banco para hacer las fotografías de todas las personas que trabajan en ese banco, desde el más arriba de todo hasta el más abajo de todo, o sea, toda la cadena de jerarquías que tiene ese banco, ¿sí? Eso es una identidad corporativa. El banco va a tener, ¿sí? Una identidad, una tipografía que lo identifique, eso se llama logo, ¿sí? Ese logo debe estar registrado. Generalmente cuando una tipografía está registrada o un logo está registrado, lleva una R chiquitita en algún lugar escondidito, ¿sí? Pero a su vez, esa identidad corporativa que tiene ese logo y esa tipografía que se eligió, yo la voy a trasladar a ese libro que estoy armando, ¿sí? Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el mismo banco con su propio manual me diga, nosotros solo trabajamos con estas tipografías, y les van a dar las tipografías con las que tienen que diseñar. Puede pasar que no. Puede ser una pyme que está empezando, pero que quieren hacer eso, que es regalarle a fin de año un catálogo, o sea, con fotos de la empresa a sus clientes, y quieren, ¿sí? Que en esas fotos de la empresa también están acompañadas con textos. Y me dicen, yo no tengo idea porque es la primera vez que lo hago, ¿cómo doy esa sensación de corporativo? Hay tipografías que tienen un refuerzo silábico generalmente, que es de forma, ¿sí? Es un refuerzo que genera sensación de corporativo. Así como hay tipografías que lo que generan es la idea del amor y la idea de la boda, y tipografías que hablan de las infancias, y tipografías que hablan de comidas, ¿sí? Entonces, elegir, ¿sí? La tipografía correcta hace al mensaje correcto, ¿sí? María José me pregunta, ¿la tipografía se registra? Sí, las tipografías se registran, deberíamos hablar con un especialista en lettering,
pero vos podés registrar una tipografía y también la podés comercializar, de la misma manera que hay páginas de stock de imágenes, hay páginas de stock de tipografías, donde vos podés incluso, por ejemplo, bajarte una tipografía por un valor, ¿sí? No sé, $1, 20, dependiendo digamos, el que la diseñó te la quiera vender, o también hay páginas que son colaborativas, que es que están gratis, pero las páginas te piden al final si vos podés colaborar con el que la diseñó, y vos podés donar un dinero a esa persona, un dinero a libre albedrío, ¿sí? De repente, no sé, $1, ¿sí? Para que la persona que la diseñó cobre algo por haber diseñado esa tipografía. Diseñar tipografía es sumamente complejo, porque piensen que hay un montón de formas de las letras. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, hay alfabeto español, alfabeto inglés, ¿sí? Hay alfabeto árabe, alfabeto griego, digo, hay un montón de alfabetos que se pueden contemplar en la escritura. ¿Sí? Entonces, generalmente vamos a encontrar los más comunes, que son la forma con la que escribimos nosotros, pero sí hay un montón de formas de diseño y de diagramación de tipografías. Es un universo inmenso. Piensen que yo en clase, ¿sí? Solamente en clase destino, y para mí son pocas, 3 clases exclusivamente a hablar de letras, y trabajamos un montón con ese diseño. ¿Sí? Acá comparten unas letras. Claro, Camila, sí, Fonts, Da Fonts es un lugar donde se pueden bajar tipografías gratis. Square Fonts, que es como ¿cómo se llama? Ardilla en inglés. Hay un montón. Sí, pongan tipografías gratis y hay un montón. Bien. Acá tienen unos ejemplitos, ven, de usos creativos del diseño, digamos, en relación a la tipografía. Los puse simplemente al pasar. Pero sí, acá este sí es un ejemplo que me gusta mostrar para entender bien la importancia de una tipografía en relación a un mensaje, y a la diagramación y al diseño y al espacio, porque acá hay un montón de cosas que nos sirven para pensar en un libro. Fíjense, primero, acá hay una paleta de tonos clarísima, el blanco, ¿sí? Por encima de absolutamente todo. Ellas están vestidas de blanco, la luz es súper blanca sobre ellas, el fondo es blanco, ellas están flotando en blanco, ¿sí? Un famoso high key o clave alta. ¿Sí? Es una marca de jabones que lo que hace es hablar de realzar la belleza natural, o sea, el mensaje es, ¿no? O sea, realzar la belleza. Hay un logo, que esto está armado obviamente por un diseñador, ¿sí? Pero fíjense la idea de mantener, ¿sí? El uso de una tipografía. Esto es la misma tipografía, ¿sí? La que está escrita acá, la que está escrita acá abajo, y lo que tenemos son variantes dentro de la tipografía. Y eso es una cosa que uno puede trabajar muchísimo en el diseño y en la diagramación de un libro. A veces no tenemos que elegir muchas letras, ¿sí? Sino tener una única familia tipográfica, pero que tenga posibilidades. Que, por ejemplo, esa misma tipografía se pueda trabajar en negritas. Negritas es cuando la letra es más gruesa. Se pueda trabajar en regular, que es el tamaño regular tradicional, o se pueda trabajar en blancas, ¿sí? También se le dice thin en inglés, que es cuando tenemos la letra muy finita. Entonces, de la misma tipografía yo tengo ya variables, ¿no? También tenga la opción de la itálica. La itálica es cuando la letra está un poquito inclinada hacia un lateral, ¿sí? Entonces, eso es interesante, porque a veces no es ponemos muchas tipografías. De hecho, diseñar con 5 tipografías es una locura, ¿sí? Generalmente yo cuando diseño un libro trabajo con máximo 2 familias de tipografías, no más que eso, ¿sí? Y sí trabajo mucho con la idea de una tipografía, en que esa misma tipografía tenga estas variables. Entonces, por eso me gusta esta publicidad, porque el ejemplo es muy sencillo. Es la misma letra, lo que hay es variantes de color, ¿sí? Esto está en azul y esto está en gris, y lo que hay es variantes de formato de la letra. Esta está en regular, y esta, los nombres de ellas, están en blancas, ¿sí? No es una blanca pura sería más finita, ¿sí? Es una blanca intermedia. Eso significa que es una tipografía que tiene más variantes todavía que las tradicionales. Van a encontrar tipografías que tienen las variantes básicas, negrita, regular y blancas, o van a encontrar algunas que tienen intermedias, como negrita, o sea, super bold, ¿no? Regular, y después van a encontrar thick, ¿sí? Very thick o very thin, depende como los que los traduzcan al inglés, que es finas, más finitas, mucho más finitas, ¿sí? Extra finita, te dice, extra bold, ¿sí? Extra gruesa. Entonces, son variantes dentro de la misma tipografía. Y después, ¿sí? Otra cosa que es importante es el lector. Y esto parece una novedad, pero no lo es. No es lo mismo hacer un libro de bodas, de fotografía de bodas, de una pareja joven, que de una pareja más mayor, ¿sí? Por ejemplo, yo hace una semana hice un libro porque cumplían 50 años de casados de una pareja.
Hicimos las fotos, la verdad quedó muy lindo, y además hicimos el libro. La estética del libro, la tipografía que yo elegí, está pensada para una pareja, ¿sí?, que necesita leer con anteojos. Entonces yo no elegí tipografías chiquitas, elegí tipografías importantes, elegí trabajar con letras grandes, legibles, que una persona mayor, una señora de 70, pueda leer sin la necesidad de ponerse los anteojos. Pensé en el cliente, ¿sí? Una letra que tenga esa accesibilidad. ¿Sí? Entonces es pensar también en eso, ¿sí? Pero capaz tengo que hacer algo contrario, ¿no? Vuelvo al ejemplo de que les decía al principio, ¿no? Tengo el bautismo, y es una pareja moderna, y no sé, hicieron algo extravagante, y al nene lo bautizaron, y fue una fiesta de disfraces, ¿sí? Porque se les ocurrió hacer eso, y el libro va a hablar sobre la fiesta de disfraces que organizaron para el bautismo. Puedo jugar con tipografías más divertidas, puedo buscar tipografías que sean con la temática de Halloween, y ponerlas dentro del diseño, ¿sí? Entonces, acá está donde está la idea del público, ¿ven? O sea, del tipo de texto en relación a ese público con el que yo voy a trabajar, ¿sí? Ven que acá tenemos esto, ¿no? La famosa se llama consonancia con el mensaje, es la palabra correcta, ¿no? Que es a quién apunta, ¿sí? Esa letra, ese producto, ¿sí? Acá este ejemplo es bien claro, ¿sí? Un vino más clásico, ¿no? Como el Bianchi Borgoña, que es un libro que está, perdón, un vino que tomaba mi abuelo, ¿sí? Mi abuelo pasó al más allá hace muchos años, ¿sí? Mi abuelo ponía el Bianchi Borgoña arriba de la mesa, ¿sí? Y este libro, ven un vino más moderno, me quedó el libro y el vino, se me mezclaron, ¿no? Ven un vino más moderno, que juega con tipografías gruesas, que se entremezclan, que se invaden, ¿sí? Las letras se están invadiendo entre sí. De hecho, leer Chardonnay es medio complicado, ¿no? Es como que, ¿sí? Uno capaz si sabe algo de vinos lo lee enseguida, digo, pero es otro juego, ¿no? Es como un juego más del dinamismo, una etiqueta clásica, ¿sí? Con una letra clásica, una gótica. Entonces, es eso, ¿no? Es pensar en ese mensaje, ¿sí?, que se quiere transmitir. Bien. Y la segunda cuestión es la extensión de los textos. Generalmente en los libros de fotos, en los fotolibros, no hay muchos textos, hay textos muy cortos, ¿no? Juan y Ana, 20 de mayo 2022, 30 años juntos, Roberto y Mirta, ¿sí? A lo sumo, al final una dedicatoria, no sé, el libro se lo regalaron los hijos, los queremos mucho, Marta, Pedro y José, ¿sí? No más que eso. Pero puede pasar, ¿sí?, que a mí me ha pasado también, de hacer libros de viajes, ¿sí? Donde el cliente te trae todas las fotos de sus vacaciones, que son muchas, ¿sí? Y hay que transmitirlas y llevarlas a un libro. Es la más difícil de editar porque hay muchas imágenes y ahí hay que elegir, ¿no?, qué eje queremos en el libro. Y a la vez, por ejemplo, sucede que quieren acompañar con algunos textos informativos de eso que fueron a ver. No sé, fueron a Londres, sacaron una foto del puente de Londres y quieren acompañar esa foto que sacaron del puente de Londres con un párrafo pequeño de la historia en el puente de Londres. O la persona, a mí me pasó un cliente que me trajo un montón de imágenes de un viaje que hizo por el sur del país, y lo que hizo fue escribir un diario. Iba escribiendo lo que sensaciones que le generaba digamos, ese viaje, ¿sí? Y lo que hicimos básicamente fue, desde la tipografía incluso, ¿sí? A mí se me ocurrió algo muy lindo que fue hacerlo escribir a mano y después escanear y vectorizar esas letras y ponerlas en el libro, ¿sí? Pero bueno, era mucho texto, porque escribía cosas muy lindas, porque era un diario íntimo, y eso, digo, era un texto que ocupaba una porción y un espacio, digamos, dentro de la diagramación. ¿Y ahí qué haces si te traen las fotos de los viajes si son de celular o son las tomas si son de cámara? Bien, ahora te explico eso, Eliana. Ahí lo dejo en stand-by y ahora te lo explico, ¿sí? Entonces, también es eso, ¿no? Ver la extensión, ¿sí?, de esos textos. Y por último, ver el soporte, ¿sí? ¿Qué es el soporte? Lo explico así a grandes rasgos y no me voy a detener acá porque nosotros nos vamos a enfocar en libros, pero una cosa es diagramar y diseñar para hacer un póster así de grande, ¿ven? Puesto uno de PAMI, se tiene que leer y se tiene que ver, ¿sí? Hay alguna vez, la gama de colores es ínfima, hay contrastes, es una cosa muy muy básica, pero está pensado también para un contexto, ¿sí? Y otra cosa es, por ejemplo, hacer un diseño o trabajar con una tipografía para transmitir un mensaje, ¿no? Esto es un reality que habla sobre mujeres que rompen casas y las rearman y las reconstruyen, ¿no? Entonces ven esta cosa como del aerosol y de ponerle texturas a la tipografía para contar algo, ¿sí? O por ejemplo estos que son los diseños gráficos que hace Spotify para hacer anuncios, ¿sí? Y cómo juega con, esto se usa mucho ahora con la superposición de imágenes, colores complementarios, y una letra súper
clara, hay tantos elementos acá en el diseño que la tipografía tiene que ser mínima, ¿sí? Sin serifa, o sea, ven que no tiene patitas, es una letra grande, gruesa, super bold, 5 de marzo, ¿no? Tuki, ahí, o sea, el mensaje bien contundente. Entonces, son aspectos que digamos que influyen, ¿no? O sea, ellos están en una foto, ahí el programa se anuncia. Y esto, ¿sí? Acá sí vamos a los libros, también lo aplicamos en los libros, en la legibilidad de un libro, ¿sí? Este es el mismo libro, el de la izquierda es el original, y el de la derecha es la reproducción en español, ¿sí? Anna Olson es una cocinera inglesa muy conocida, es una pastelera en realidad. Acá hay un estudio de mercado inmenso, desde el color del suéter hasta los potecitos que tiene en el fondo. Todo está pensado, nada es casual, nada, ¿sí? Esto se hace con arte, o sea, fíjense que hasta los colores de los huevos están combinados en el fondo, y eso también se aplica al diseño editorial. Al momento de diseñar, digamos, si bien esto es un libro de recetas, ¿sí? Fíjense que se mantiene un poco esta estética, ¿sí? Y esta idea de leer y de aprovechar el espacio. ¿Por qué elegí esta tapa? Porque me gusta cómo aprovecha los espacios en blanco, ¿sí? Más repostería, ¿no? O cocinando con Anna Olson. Fíjense, el espacio en blanco es la columna, perdón, la pared que hay entre las dos repisas. No se puede escribir en blanco acá arriba, porque no se lee, ¿sí? Pero acá ustedes pueden aprovechar este espacio para colocar un texto, ¿sí? Esto, ¿sí? Fíjense, el nombre de ella está sobre la línea de la repisa y contrasta con los colores, ¿sí? Fríos que hay atrás, ¿sí? Este es un color amarillo, cálido, y la repisa tiene platitos verdes y azules, que son fríos, ¿sí? De hecho, la diferencia entre leer el Anna y el leer Olson es bastante notorio. Además, la letra tiene una pequeña sombra para que se despegue del fondo, ¿sí? El fondo es blanco y la descripción es roja, el suéter de ella es rojo, ¿sí? Es tomar elementos de la fotografía para expresarse con la misma foto, expresarse con la tipo, contar un mensaje, y a su vez utilizar elementos para diseñar en base a los colores de la propia foto, ¿sí? Pensar que la paleta de colores está presente en las imágenes que vamos a usar para diagramar. Usan la misma gama de colores, exacto, María José, usan la misma gama de tonos, ¿sí? Bien, acá tiene otro ejemplo, voy a pasar por encima que es de niños, pero acá sí me voy a centrar en libros. Fíjense el uso de las tipografías en libros, ¿sí? Es un ejemplo bien genérico este, pero travel, ¿no? Viaje. Miren qué lindo diseño, ¿sí? Es una tipografía particular. No es una tipografía que sea legible en un texto largo. Yo tengo que contar la historia de la muralla china, ¿sí? No puedo escribir la historia de la muralla china con toda esta tipografía. Es ilegible, se cansa la vista, ¿sí? Pero para una tapa de libro, para generar un impacto visual, está bárbara, es divina para el diseño, ¿sí? Esto es una plantilla de trabajo, digamos, de diseño, ¿sí? Es la foto y arriba tiene una transparencia hecha con la tipografía. Es un trabajo un poquito más elaborado, más de diseñador, pero digo, está hecha desde ese lugar. Fíjense, miren la importancia de la tipografía. No es solamente, elijo una letra, no. Noviembre del 2014, mi viaje a Italia. Italia es grande, ocupa un lindo espacio en el cielo. Esto es la repisa de Anna Olsen, ¿sí? Pero bueno, acá tienen el cielo, ¿sí? Sobre nada, sobre Venecia, básicamente. Miren el tamaño, ven, de la letra. Es un juego muy lindo para trabajar lo que es el diseño tipográfico. Una letra sin serifa, ¿qué es una letra sin serifa? Son las letras que no tienen patitas, ¿sí? Grande, contundente, negra, ¿sí? Es una foto a contraluz y el Italia tiene el mismo tono de negro que el sujeto en la balsa, ¿sí? Esta es un poco más polémica, pero está bastante bien resuelta, ¿no? Santorini, ¿sí? De vuelta, mi canvas, mi espacio de diseño es ese cielo. ¿Por qué es más polémica? Pues justo hay unas nubes, ¿sí? Y para reforzar el mensaje lo que hicieron es algo que en diseño se llama generar un eje de mirada o un punto de tensión, que es que le pusieron una figura geométrica contenedora. Si yo pongo un texto y le pongo una figura geométrica alrededor, genera una contención visual, y estoy haciendo que el sujeto vaya a leer ese texto, ¿sí? Entonces, si bien hay un poquito de falta de contraste con el blanco de las nubes, o sea que le quita un poco de la legibilidad, ¿sí? Al tener este recuadro, voy ahí, ¿sí? Santorini. Bien. Y de vuelta, ¿no? La paleta de tonos, este blanco es el blanco de las nubes que están atrás. Estereotipos clásicos, ¿sí? ¿Es una boda? Las bodas, sí, son en cursiva, ¿no? En ese handwriting que le dicen en inglés, ¿no? Escritura a mano, fíjense, ¿no? Wedding, bien. Celebrating el amor, ¿no? Celebrando el amor de
Walter y Clarice, ¿sí? Estos son todos modelos, todos, ¿no? Pero bueno, ven, Julieta y Matthews Wedding, ¿no? O sea, la boda de Julieta y Matthew. Y bueno, ahí tienen la fecha, ¿sí? Está en inglés, entonces ven que está el mes primero y después el día. Pero fíjense esto, ¿no? La tipografía es una tipografía escrita, ¿no? Como handwriting, a mano, ¿sí? Otro ejemplo, ¿sí? Niños, ¿sí? Con los niños también, miren los colores, apastelados, suaves, ¿sí? Una paleta de tonos agradable, delicada, ¿no? Esto que son las misceláneas, pequeños elementos, que también lo teníamos acá. Ven que acá tenemos corazoncitos que refuerzan el mensaje, las misceláneas están reforzando ese mensaje que transmito en el libro, ¿no? El pequeño príncipe y las estrellas acá alrededor, ¿ven? Esta es la contratapa y esta es la tapa. Fecha, ¿no? Y el nombre del chico. Y de vuelta, una tipografía un poco más aniñada, escrita a mano, pero más con esa sensación de algo más aniñado, ¿sí? Otros ejemplos, ¿sí? Diseños simples, pero que la tipografía está acompañando el mensaje, ¿sí? Una tipografía con serifa, ven que acá las patitas tienen, la pierna de la R tiene una patita, ¿sí? ¿Ven? La patita, todas las letras tienen una patita, ¿sí? Y fíjense que es la misma tipografía con variantes de tono. Esta es un poco más grande en regular, y esta es la misma con un poco más finita y otro color. Esto es verde y esto es 2 tonos de verde más claro, ¿sí? De vuelta, una miscelánea, ¿no? El corazoncito va así a todo, ¿no? El amor, los niños. Está bueno tener misceláneas con este estilo, ¿sí? Y fíjense estas líneas que también sirven para hacer esto que hacíamos recién con el Santorini, ¿no? El rectángulo. Es como, estoy dándole un espacio a esos textos para que no queden colgados ahí abajo, ¿sí? Estoy reforzando, ¿no? El peso y la hora de nacimiento, ¿sí? Este es más sencillo, me parece que acá lo simpático de este es nada, que se ve, que es legible y punto, ¿sí? Tal vez no es tan innovador, sí está bien usada la paleta de colores. La tipografía tiene los colores del suétercito que tiene el nene, ¿sí? Bien, hablé de tipografías, Tuki, lo tacho, ¿sí? A ver, acá me habían preguntado, esa pregunta la dejamos ahí para el final, Eliana, no me voy a olvidar. Bien, ahora nos falta entonces hablar de las fotos, de los diseños y las ilustraciones. Ok, vamos a hablar de las ilustraciones. El diseño de libros y de fotolibros, ¿sí? Va acompañado de ilustraciones siempre. Sobre todo hoy en día. Eso es un diferencial entre una persona que pueda hacer un fotolibro sola en su casa, con cualquier programa online, de alguien que puede vender un producto fotolibro. Es un diferencial fundamental, ¿sí? ¿Y qué son entonces las ilustraciones? Yo trabajo, ¿sí?, muchísimo con ilustración de banco. Yo no sé dibujar, ¿sí? Sí sé diagramar, sé armar, no sé dibujar, porque nunca supe dibujar, es una tarea pendiente en mi vida, creo que a esta altura de mi vida ya no voy a aprender a dibujar, me encantaría, ¿sí? Pero no me sale, ¿sí? Así como tampoco puedo vocalizar, si no hubiese sido cantante lírica, ¿sí? Básicamente no me sale dibujar. Entonces trabajo mucho con banco de imagen. ¿Qué es un banco de imagen? Es un banco donde yo me bajo diseños prefabricados y después lo que hago es los modifico según mis necesidades. Y esto es importante, porque también es un diferencial. Todos nos podemos bajar un diseño de cualquier plataforma. Por ejemplo, Canva, que la deben conocer o la deben haber escuchado, es una plataforma que está plagada de diseños gráficos que uno modifica, que generalmente tiene modificaciones muy mínimas y como que resuelve ciertas cosas, ¿sí? La realidad es que el diferencial está en tomar un diseño, hacerlo propio y agregarle elementos que terminen de enfatizar ese mensaje, esa coherencia con la que yo estoy queriendo trabajar, ¿sí? Esto que ven a la derecha, este es un diseño que yo trabajé para la tapa de un fotolibro de un bautismo, ¿sí? Básicamente, en este caso pasaba algo importante, ¿sí? Habían hecho una invitación, ¿sí? La invitación la había hecho alguien, que no fui yo, y en la invitación había este conejo, estaba impreso, ¿sí? Estaban los datos, había información sobre el día del bautismo, y estaba este conejo, ¿sí? A mí este conejo me llegó por WhatsApp, ¿no? Me contrataron y me dijeron, la fecha es esta, tomá, te mandamos la invitación, y estaba este conejo, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Digo, acá es donde está el elemento diferencial. Cuando yo hablo con el cliente, ¿sí?, y empezamos a trabajar el diseño, ¿sí?, en el caso de este cliente en particular, ellos me pidieron a mí usar esta plantilla, ¿sí? Yo tal vez no sé si lo hubiese usado tal cual, lo hubiese usado de otra manera. Pero ellos me dijeron, mira, vimos esto en internet y nos gustó y queremos que la tapa del libro tenga esto. Y me mandaron esto que ven acá, ¿sí? Yo lo busqué,
dio la casualidad que estaba en el banco de datos con el que yo trabajo, con el que estoy suscripta, y me lo bajé y lo empecé a trabajar, ¿sí? Fíjense que saqué cosas, ¿sí? Por ejemplo, el diseño original tenía acá un montón de elementos súper, digamos, marcados y de un color anaranjado, yo los quité. Me pareció que generaban tensión en los bordes y que no tenían nada que ver con la tapa del libro que yo quería armar, porque la idea era centrarme en el texto, en el nombre del chico que habían bautizado, ¿sí? La segunda cosa que hice fue cambiar la tipografía, ¿sí? Cuando yo escribí Joaquín con la tipografía original, ¿sí? Me daba muy boda, no me gustaba, parecía muy de boda. Entonces, lo que hice fue modificar, ¿sí?, la tipografía. Elegí una tipografía que a mí me parecía más acorde a esta idea de que sea un niño, ¿sí?, manteniendo la estética original de esto que ellos me habían pasado, ¿sí? Porque yo me di cuenta lo que les gustaba. De hecho, les dije, ¿qué es lo que te gusta de esto? Y me dijeron, que el nombre está acá dentro de un hexágono. Listo, ya está. Ellos lo que querían era que yo dejara el hexágono y las hojas, ¿sí? De hecho, saqué algunas hojas, le quité algunos verdes, como que le di ahí como un toque. Ven, había una hojita por acá dando vueltas y acá no está, la saqué, ¿sí? Y después, acá digo, está el elemento diferencial del diseño de tapa. Me tomé el trabajo de conseguir el conejito, ¿sí?, con el que habían hecho la tarjeta de invitación y lo coloqué en la tapa. Y eso hizo que el cliente estuviese contentísimo, porque fue prestar atención a lo que me estaba pidiendo esa persona, ¿sí? Me estaba diciendo, o sea, yo le estaba diciendo, me importa lo que yo fui a hacer, me importás vos, me importa ese hecho, ¿sí? Y tanto me importa que hasta me busqué el detalle de esto, que fue como vos armaste tu invitación. De hecho, pasó algo muy, muy insólito, que es, digo, a veces uno tiene esa suerte, que es que la invitación la había hecho la mamá con Canva, y el conejito se lo había bajado de internet, y la invitación tenía acá copyright, ¿sí? Tenía acá un dibujito que decía pagar, no sé qué, y yo la conseguí después sin el pagar, ¿sí? O sea, tenía la base donde estaba este conejito, entonces fue como que le dio otro valor, porque también ella sintió eso, ¿no? Como que yo le conseguí el conejo sin la marca de agua, ¿sí? Que es bastante interesante, ¿no? Es como sentir, che, me buscó lo que yo había usado, ¿no? Y lo puso como parte del diseño. Todo el diseño interior de ese libro fue con esta estética, ¿sí? Estaban las fotos, ya después yo quité este borde y trabajé con otras cosas, y trabajé con las hojitas, los elementos, los conejos, pero ya con otro diseño, ¿sí? Acá hay otro ejemplo. Quiero aclarar algo, no estaban en el libro original estas caras, esto lo hice para proteger la identidad de los sujetos, por respeto a quienes trabajé, pero fíjense que acá hay otro ejemplo, que es esto que yo les decía de aplicar diseños e ilustraciones dentro del libro, ¿sí? Fíjense, acá justamente, ¿no? 50 años de casados, y quise jugar con esta idea de que, ¿no?, cuando eran jóvenes, y digamos esta foto más actual, y para que no sea solamente dos fotos tiradas al azar sobre un diseño, en este caso me habían pedido algo bien sencillo, me dijeron lo más minimalista posible, lo que hice fue bajar unas ilustraciones que estaban hechas a mano, ¿sí? La verdad que son divinas, y para que estas ilustraciones no fuesen más importantes que las imágenes, trabajé con la translucencia. Si ustedes se fijan, la ilustración original es negra, ¿sí? Negra, es como un gris muy oscuro, y lo que hice fue bajar esa opacidad y jugar con la transparencia, ¿ven? Entonces los dibujitos están apenas colocados por detrás, ¿sí? Este libro lo imprimimos en un papel mate, quedó muy bien esto, quedó como muy sutil, es como que, de hecho acá lo reforcé un poquito cuando lo exporté para que ustedes lo puedan ver, pero en el libro original, que, digamos, que ya lo entregamos, es apenas como si fuese, como realmente parece pintado a lápiz, ¿sí? Como que si hubiese un gris muy, muy sutil, y se ven estas flores. Estas flores las eligieron ellos, yo les pasé una cantidad de variantes, les dije, miren, pueden ser estas, estas o estas, que me parece que van con lo que ustedes quieren hacer, y ellos me dijeron, queremos que trabajes con estas. O sea, le di al cliente siempre la posibilidad de elegir con lo que yo voy a diseñar, ¿sí? Entonces, es pensar en eso, ¿sí? Y por último está el tema de las fotos, ¿no? De elegir las imágenes. Acá tienen un print de pantalla de un montón de fotos, ¿sí? No voy a entrar en todas estas fotos, pero voy a entrar en algunas y las voy a tomar como ejemplo para que comprendan esto. Y vuelvo a lo que decía al principio. Las fotos me hablan y me dicen cosas. Este es un trabajo que, acá no hay caras para tapar, por eso lo leí, ¿sí? Este es un trabajo que hice hace unas semanas en un estudio de diseño, ¿sí? De diseño de interiores. No estaba ni estuvo pensado para hacer ni un libro, ni un catálogo, ¿sí? Originalmente, pero me pareció interesante este material para poder traerlo acá y hablarlo y verlo con ustedes. Fíjense, cuando yo digo que las imágenes hablan, ¿sí? Las imágenes tienen coherencia al momento de diagramar.
dos elementos de diseño, dos elementos muy, muy marcados, ¿no? Ese sillón que es divino, ese espejo que es un espejo, nada, gigante, más grande el ornamento del espejo que el espejo en sí mismo, la misma paleta de tonos, hay un juego con la temperatura de color, hay un juego con la verticalidad, las dos imágenes tienen líneas, ¿sí? Si se fijan, esta imagen, esto está dentro de un marco, de una puerta, y las líneas de las columnas que están atrás están casi alineadas al mismo, digamos, en la misma manera. Son dos imágenes que pueden convivir, ¿sí? Si yo trabajo dentro, digamos, lo que es la diagramación, son dos imágenes que hay algo de la circularidad que me habla. Pero miren qué pasa, ¿sí? ¿Ven? Lo mismo pasa acá, ¿sí? Estas dos imágenes, ¿sí? Son de dos lugares más o menos parecidos, esto está en el mismo lugar, en ambas imágenes hay una textura en el fondo, ¿sí? Si bien acá se ve un poquito de la afuera, ese cemento que está atrás, ese revestimiento simil cemento que está atrás, es un elemento común, la madera es un elemento común, la calidez de las lamparitas es un elemento común, pueden convivir, ¿sí? Pero si yo hago esto, ¿sí? Fíjense, que tomo la primera imagen, ¿sí? Y la segunda imagen, y las mezclo, acá empieza a haber una incongruencia en el diseño y en la diagramación. Tengo temperaturas de color diferentes. Fíjense que la foto de la izquierda, ahora nos damos más cuenta todavía que es súper azul, más azul de lo que yo veía, ¿sí? La foto de la derecha es cálida. Tengo incongruencia en cuanto a las líneas, ¿sí? Si ven acá hay una vertical, este farol que está acá, este velador, miren la diagonal que tiene, ¿no? Y tiene una curva además, y además tengo una planta, ¿sí? Que va para todos lados, y está en primer lugar, está casi en primer plano, ¿sí? Acá hay plantas también, pero están en un segundo plano. O sea, el cactus casi que sigue la línea de la curva de la silla, ¿sí? Entonces, son dos imágenes que no pueden convivir, ¿sí? Puede haber elementos comunes de la paleta, hay algunos verdes que capaz son los mismos, ¿sí? Ah, pero ¿qué pasa si hago el mismo balance de blancos, si las dos tienen la misma temperatura de color? Podría llegar a forzar una mirada, pero la realidad es que no puedo hacerlas convivir en una diagramación de página. Son dos fotos que si bien pertenecen al mismo espacio, ¿sí? Nos están hablando de cosas diferentes. Así como hay fotos que necesitan estar solas, ¿sí? Pueden ir acompañadas, pero tienen tanta fuerza los elementos que necesitan estar solos. Este es el mismo farolito que veían acá, ¿ven? Que ahí está como la visión donde está ubicado. ¿Por qué necesitan estar solos? Cuando yo veo esta imagen, es como la primera foto que les mostraba de la pareja y ese vestido grande, ¿sí? Tengo una ilustración a la derecha, ¿sí? Hay una cara, es una ilustración, es preciosa la ilustración, es un trabajo hermoso el que han hecho, ¿no? Es un placar que le hicieron una ilustración para decorar. Y es muy fuerte, el eje de la mirada va ahí, la habitación por el punto de vista es triangular, ¿sí? Yo tengo esta sensación de triangulación que voy allá. Hay dos puntos de tensión que son las lamparitas, están prendidas y tienen otra temperatura de color, y son dos puntos de atención. Esto tiene mucho peso y se balancea con esto que es de la misma gama de colores, pero es una foto que se sostiene sola, que necesita su espacio, necesita estar diagramada sin que nadie más la moleste, solita y tranquila, ¿sí? Que la puedo combinar con otros elementos, que si se fijan es el mismo farol que estaba ahí al principio, ¿ven? Que es lo que ustedes no están viendo, que estaba de este lado de la habitación, ¿sí? Pero la realidad es que si bien conviven, ¿sí? Esto sigue siendo lo más llamativo. Vamos a suponer que yo tengo que diagramar y no me queda otra, y me dicen, no, yo quiero que estas dos fotos estén juntas porque son del mismo artista, el mismo diseñador de interiores hizo toda esta habitación y yo las quiero mostrar juntas en un catálogo o en un fotolibro. Ok, ¿no? Me dice eso el cliente. Bien, acá es donde tenemos que hacer de vuelta esta lectura de la imagen, que es, si yo tengo un elemento tan pregnante como este graffiti que está acá, ¿sí? esta ilustración, no le tengo que dar, ¿sí? Tanto espacio, ¿sí? O el espacio que le daría si estuviese sola. Entonces una recomendación que yo siempre hago es, si hay un elemento muy, muy, muy tajante, muy punzante, me llama, ¿sí? Cuando lo estoy mirando, es hacer una pequeña compresión de la imagen, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hice acá? Esto lo hice combinado, estoy haciendo un PowerPoint, ¿no? Claramente no es una herramienta para diseñar, pero fíjense que le di más importancia a la imagen vertical y le di más tamaño al elemento que es pequeño, que el elemento que es grande, ¿sí? Esta imagen la hice más chiquita, diagramé para que esta imagen esté más pequeña y que esta imagen sea más grande, ¿sí? Que ocupe más espacio, ¿sí? De esa manera hice un balance visual. Algo que tal vez, si las hubiese puesto del mismo tamaño, no hubiese sucedido, ¿sí? Si estas dos imágenes están a la misma altura, o sea, con el mismo alto, indefectiblemente a esta foto no la van a ver, van a ir acá, ¿sí? Esto se va a seguir comiendo toda la diagramación. Otro ejemplo, ¿sí? Un ejemplo donde tenemos situaciones disímiles, pero a la vez elementos que nos pueden llegar a ayudar para pensar la diagramación.
En este caso, ¿sí? Y fíjense que lo hice de dos maneras diferentes, ¿sí? Lo que jugué fue con las líneas que tienen las imágenes, ¿sí? En el primer caso, lo que hice fue trabajar con la línea de la mesada y la línea del balcón, ¿sí? Si yo tuviese que diagramar una página, lo que hice fue tomar, de vuelta, tengo temperaturas distintas, tal vez sí haría un revelado y buscaría que haya una misma temperatura de color para que se vean un poco más. Tengo mucho contraste de colores, esta es una foto con tonos cálidos, ¿no? La licuadora, la tostadora, todo rojo, y esta es una foto con muchísimos tonos fríos que contrastan con los cálidos, porque tiene tonos cálidos, el machimbre del fondo, hay algunos almohadones ahí perdidos, el cuadro son cálidos, pero también tiene muchos tonos fríos, el afuera, los sillones, ¿sí? Entonces acá ya hay como un tema de, hay alguna competencia en cuanto a los contrastes de color. Entonces lo que hago es jugar con otros elementos, como por ejemplo las líneas, ¿sí? Entonces tomando la línea de la mesada, ¿sí? Porque no la quiero enderezar la imagen, quiero mantener esa pequeña horizontalidad, esa caída que tengo hacia la derecha, ¿sí? Hice una pequeña continuación visual. No hice que la foto parezca un solo lugar, no pegué una foto con otra, le doy un aire, le doy un espacio, ¿sí? Pero lo que hago es continuar esa línea sutilmente con la línea de la baranda que está detrás, que a su vez, en la foto, esa línea continúa con el diseño de el mueble que está aquí en el fondo de la pared. Entonces, visualmente lo que tengo es una diagonal que se traza, ¿sí?, sobre la diagramación. Entonces, yo lo que tengo son dos imágenes que son disímiles en el mismo tamaño, porque son dos espacios, ¿sí?, pero juego con las líneas, con las diagonales, que, si se fijan acá, ¿sí?, lo que hice fue invertirlas, ¿sí? Básicamente, para que no se me caiga la imagen, la que más se cae la puse a la izquierda, ¿sí? Y como una continuación visual, lo que hice fue al revés. Esta, ¿sí?, que acá sí la enderecé un poquito, la puse a la derecha, ¿sí?, para que no se me caiga la página. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo, le estoy dando también un juego en la coherencia. Si por ejemplo fuese un libro doble página, y esta está a la izquierda, y esta está a la derecha, y en el medio está el pliegue del libro, ¿sí?, las imágenes se sostienen. Acá tienen otro ejemplo, ¿sí?, volví a combinar esta imagen con esta por una cuestión de paleta de tonos, ¿sí? Acá sí conviven un poco más, porque hay elementos que están en esta ilustración que están en esta fotografía, y porque las paletas de tonos son muy parecidas, ¿sí? Entonces fíjense que acá sí pude trabajar con el mismo tamaño, ¿sí? Y acá volví a agarrar las dos imágenes del principio, con esta imagen que estaba acá, y jugué con una combinación de diagramación, que lo que hice fue pensar en las figuras geométricas. Son tres imágenes verticales, que a su vez tienen líneas verticales, acá, ¿sí?, en estas columnas que tengo acá, y en el marco de la puerta, pero ¿sí?, lo que hice fue centrarme en los ejes de atención de cada imagen, que es la hamaca, ¿sí?, lo que tenemos acá, que es esta especie, es como una especie de macetero, ¿sí?, y el espejo. Y pensar en la visual. Si yo pienso en esto como si fuese una página única en un libro horizontal, ¿sí?, mirando de izquierda a derecha, tengo un punto de atención muy fuerte, que es este, que es por donde entro, ¿sí? Tengo un desplazamiento, esta imagen es un poco más relajada, y tengo un punto de atención en la salida. ¿Podría haber invertido? ¿Podría haber puesto esta acá y esta acá? También. Pero esta imagen se me cae hacia la derecha, ¿sí? Y si yo la pongo acá al final, me obliga a caerse. Entonces lo ideal es arrancar con algo que me obligue a ir hacia la derecha, por eso elegí poner esta acá, ¿sí? Es jugar con lo que me piden las fotos, ¿sí? Eso es diagramar, es mantener y manejar retículas de diseño, ¿sí? Yo voy a trabajar con X cantidad de imágenes. Ok, ¿cómo vas a diagramar? ¿Las vas a poner todas juntas en tamaños pequeñitos en una página? ¿Vas a trabajar con una de un tamaño más importante y contar una pequeña historia abajo con imágenes más chiquitas? Tenés que trabajar con una imagen y algunos textos que las acompañan, ¿sí? La diagramación es tan libre y tan amplia, ¿sí?, que yo lo que tengo que pensar es, en relación a esa diagramación, dónde voy a ubicar esas imágenes, ¿sí? Sencillísimo, ¿sí? Piensen que aquí en el medio está el corte, está el pliego. ¿Cómo nos conocimos? La historia de cómo se conocieron y una foto que hicieron en el book preboda antes de hacer la boda, ¿sí? Bien. Una frase, no sé, nos gusta una canción de los Beatles, ok, entonces acá puedo poner una frase de una canción de los Beatles, y a ellos sentados mirando el horizonte cuando terminó la boda, mirando, ¿no?, cómo terminó todo y contentos, ¿no?, ella con la cabeza, ¿no?, sobre el hombro de él, un cliché, pero podría ser una imagen, ¿sí? Una diagramación diferente, algunos textos para hablar sobre mi viaje,
Y fíjense acá, ven que tienen una gran variedad de opciones, una vertical, una horizontal, todas estas imágenes que son de banco mantienen la misma paleta, por eso funcionan también, ¿sí? De hecho la única que hace un poco cortocircuito es esta, porque el muchacho tiene una remera violeta, y se contrapone con las demás. Pero fíjense, ¿no? Esta idea de la diagramación visual, ¿no? De jugar con la diagramación. Una página completa, una imagen chica. Por ejemplo, ¿sí? La imagen de esa habitación con el graffiti dibujado en el placar, y del lado opuesto podría ser un detalle, no sé, el velador en grande, ¿sí? Ocupando toda la página, ¿sí? Es empezar a ver lo que me piden las fotos para empezar a trabajar la diagramación. Bien. Dudas, preguntas hasta acá. No me olvidé de tu pregunta, Liana, ahora te pregunté, contesto lo de las fotos. ¿Estamos bien? Bueno. Vamos a cerrar con esto de presupuestos y ahí contesto la pregunta de Liana, ¿sí? Eso es como la base, ¿sí? Piensen que, a ver, estoy reduciendo, ¿sí? O resumiendo algo de lo que hablamos durante a veces 8 o 10 clases en una pequeña charla de 2 horas, pero la idea es que tengan estos elementos básicos para empezar a pensar cómo pensamos la coherencia visual. Me gustaría cerrar con esto porque es una pregunta que siempre hacen cuando doy estas charlas, que es ¿y cómo presupuestás? ¿Y cómo cobrás? ¿Y cómo se trabaja la diagramación? ¿Sí? Bien. Yo les voy a explicar cómo yo trabajo, no es la única forma que hay de trabajar, hay miles, ¿sí? De formas de trabajar, buenísimo Laura, ¿sí? Entonces esto lo explico también para que lo tengan en cuenta, que es que esta es mi manera. Yo por un lado cobro la diagramación de un libro, y por otro lado cobro los costos de generar un libro, ¿sí? ¿Y por qué lo explico de esa manera? La diagramación es un fijo que yo tengo por diagramar un libro, ¿sí? Entonces esto es un valor que ustedes le van a poner a su hora de trabajo. ¿Cuánto me lleva a diagramar un libro? Y acá viene la pregunta de Eliana, va a depender del material que yo tenga y la cantidad de imágenes que yo tenga que trabajar, ¿sí? Si un libro viene más o menos aceitado, ¿sí? Si por ejemplo yo tengo que diagramar un libro y ya tienen las fotos seleccionadas, ¿sí? Es mucho más fácil. Si yo tengo 30 fotos, las pongo en pantalla, las miro, ¿sí? ¿Qué es las miro? No las miro sin chiquito y paso. Voy mirando una por una, me tomo un rato, ¿eh? Miro, veo qué hay en cada foto, veo la direccionalidad, ¿sí? Yo ese trabajo lo hago en Bridge, que es un programa de Adobe, que lo que hago es mirar las fotos y darles un orden, ¿sí? Y las renombro, ¿sí? Ahí les cambio el nombre y les pongo el número con el que yo creo que tienen que ir, o con el que yo creo que voy a trabajar. Después puede haber alguna variación, obvio, ¿sí? Pero por lo general la parto de ese lugar, ¿sí? Entonces, mirar la foto, mirar el material, ¿sí? Ordenarlo y empezar a contar esa historia, a mí me lleva aproximadamente unas 3-4 horas, dependiendo del material con el que trabaje, ¿sí? Entonces, ahí es donde digo está el costo de diagramación. Generalmente, ¿sí? Dentro de ese costo de diagramación también tengo que pensar en algo que se llama callback, que es que una vez que yo armé todo un libro, se lo voy a mandar al cliente en modo de prueba, el cliente lo va a aprobar o le va a hacer modificaciones, ¿sí? Yo por lo general pongo un límite, ¿sí? Ven que acá les puse el ejemplo, esto está sacado de como yo presupuesto, solo les borré los valores porque no sé en qué países están, entonces dije para no manejar precios y que no se estresen. Pero básicamente lo que significa es que el cliente tiene 2 oportunidades de corregir algo, ¿sí? Únicamente que yo me equivoqué, ¿sí? Que el cliente me pidió algo y yo me lo comí, trato de que eso no suceda, entonces obviamente eso no se cuenta, ¿no? Se llamaba Pedro, no Joaquín, uy, perdón, listo, le cambiamos el nombre, ¿sí? Me confundí, me puede pasar. Bien, a todos nos pasa, pero generalmente trabajo de eso, ¿sí? Que es, básicamente, si a mí me traen el material, ¿sí? Yo más o menos tengo entre 3 y 4 horas de trabajo de armado de diagramación. Bien. ¿Me puede llevar más? Sí, me puede llevar más. Por eso, antes de presupuestar una diagramación, lo que pregunto es, ¿qué cantidad de fotos querés poner en tu libro? ¿Sí? Y la segunda pregunta que hago es, ¿cuál es el origen de las imágenes? Si las imágenes las saqué yo, ni le pregunto eso y solo le cobro un costo de diagramación porque yo hice las fotos y ya sé lo que tengo que contar. Pero si pasa, que me ha pasado, que me traigan fotos de un tercero, de una persona que sacó, sí pregunto cuál es el origen, porque acá es donde empiezan los grandes problemas. Sacaron 1.000.000 de fotos con un celular. Bien, hay celulares que son maravillosos, ¿sí? Sacaron con un iPhone, con un Samsung Galaxy A32 de los más nuevos, sacan fotos en alta, en JPG de alta, algunos sacan en RAW, nada, me mandan las fotos en alta y no hay ningún problema. Pero sacaron fotos con un celular viejito que saca unas fotos que son así de chiquitas, ¿sí? Y que cuando uno la abre la foto es un píxel así de grande. Ahí empezamos con los grandes problemas. El material no sirve, o si sirve, sirve para hacer cosas muy pequeñas, ¿sí? Entonces le tengo que explicar al cliente lo que es un resampleo, que es que si la foto es así de chica y yo se la extiendo, se la voy a romper. Ahí es donde yo sugiero, por ejemplo, libros chiquitos, ¿sí? Para que la foto se pueda seguir usando, pero lo usamos en un libro pequeñito, ¿sí?
Lo que sí hago después es unificar el material, que es que, básicamente, si las fotos están en JPG en alta, ¿sí? No las toco, porque un material que le sobra información, ni lo toco, porque después yo lo voy a reacomodar. Pero si las fotos están sacadas con un celular y están en baja, en muy baja calidad, sí lo resampleo. Lo que tengo es una plantilla en Photoshop con un ancho y un alto y una cantidad de píxeles, y lo que me tomo es el trabajo de poner todas esas fotos ahí adentro, ¿sí? De manera casi industrial, es una acción de Photoshop, y después las exporto en un tamaño para que tengan un poquito más de calidad, ¿sí? Si yo tengo que hacer eso, es un tiempo que me lleva. Entonces ahí el costo de diagramación es un poquito más caro, ¿sí? Le agrego una horita más de trabajo. Porque entre una cosa y otra, chicos, abrimos la foto, la miramos, se nos va el tiempo, ¿sí? Entonces eso es algo que tenemos en cuenta. Bien, la segunda cosa que yo hago es, ahí está el segundo valor que agrego, ¿sí? Que esto sí, ven, lo puse aparte, que son los costos de envío. Los libros se mandan a los clientes. Una cosa es un cliente que vive al lado de tu casa o al lado de la imprenta, y otro es un cliente que vive a 30 kilómetros de donde vos estás, ¿sí? Y me pasa con mucha frecuencia. Yo trabajo bastante con algunas zonas que están en la zona norte perdón, de la provincia, que son countries, ¿sí? Y el imprentero con el que yo trabajo está en Paternal. De Paternal a Tigre hay un viaje de 1 hora y media, ¿sí? Entonces, yo lo que hago presupuesto siempre aparte es un costo de envío a domicilio, y aclaro que varía según dos factores, que es el tamaño del libro que elijan, porque cuanto más pesado, cambia el flete. Una cosa es una moto con un libro y otra cosa son 5 cajas con 5 libros, ¿sí? Y básicamente, según la dirección y el peso de los libros, puede llegar a variar. Y lo que tengo es un costo promedio, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día una moto está a 700 pesos, ¿sí? Yo en lo general los cobro lo paso como el doble de base, porque pasó cualquier cosa, llovió ese día que tenía que llevar el libro, y el motoquero te va a cobrar el doble. Entonces yo ya sé que es un costo en el que yo no tengo incidencia, a mí no me genera ingreso eso, ¿sí? Pero sí se lo tengo que cobrar al cliente. La moto alguien la tiene que pagar y la va a pagar el cliente, ¿sí? Por eso siempre lo detallo aparte. Hay gente que lo detalla todo junto, yo se lo detallo aparte y le aclaro, ¿sí? Es más, les doy hasta la posibilidad de que ellos manden a alguien de su confianza, si quieren, y no les mando la moto con la que yo trabajo. Y por último está esto, que son los costos de impresión. Que acá hay un costo real y un costo, ¿sí? Acá está la diferencia, entre generar una diferencia de precio, ¿sí? Que es el costo que le sale a ustedes imprimir, y el costo de lo que le sale al cliente imprimir. Si un libro sale 10, al cliente se le va a cobrar 15, ¿sí? O por lo menos se le va a pasar 15. Porque entre que eligió el libro, ¿sí? Lo editamos, lo armamos, ¿sí? Lo mandamos a imprimir, pasaron 15 días. Y en esos 15 días se disparó la bolsa de Tokio, ¿sí? Y los costos de impresión ya no son 10, ahora son 15. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le pasé 10 al cliente, que era lo que me salía a mí, y ahora son 15, ¿quién va a poner la diferencia? Yo. Puede ser que el cliente te diga, no, pero le cuento, che, pasó, voló una mosca en Tokio y ahora son 15 los costos. Ah, no sé, vos me dijiste 10. Entonces, mi sugerencia siempre es que si un libro sale 10, ustedes lo cobren 20, ¿sí? Después ahí está la decisión que ustedes pueden tomar, que es, yo por lo general hago esto, una vez que el cliente pagó, ¿sí? Si me salió 10, le digo, mira, me salió 10, me hicieron un descuento, y quedan bárbaro con el cliente, y le devuelvo la diferencia, porque yo no me llevo una diferencia sustancial de eso. Ahora, también pueden trabajarlo como si fuese costo extra por hacer el trabajo, que es, se los cobré 20, ¿sí? Y además de cobrar el precio de diagramación, me quedé con la diferencia y me llevo un dinerito extra, que está perfecto y es 100% legal, ¿sí? Bien, entonces lo pensamos, digo, desde ese lugar. Y se les cobra un valor por cantidad de páginas fijas y un valor por precio adicional de páginas, ¿sí? Si una página sale 10 adicional, también la cobran 20, siempre se la cobra el doble por cualquier cosa. Bien. Por último, el software, ¿sí? Hay un montón de software de edición de libros, online, etc. Yo trabajo con InDesign, 100%. Tiene conexión con Photoshop, conexión con el Illustrator, es súper intuitivo, es fácil de usar, pueden guardar plantillas, pueden hacerse plantillas de libros. Yo ya tengo libros armados y lo único que hago es cambiarles las fotos, si le sumo algún diseño y un nombre, ¿sí? A mí me parece el mejor software para trabajar, es sumamente personal, ¿sí? También hay software de empresas de fotolibros. Por ejemplo, este lo saqué de una empresa que hace fotolibros, que son bastante más intuitivos, ¿sí? Vos tirás las fotos y las acomodas. A mí lo que no me gusta de estos software es que no te dan chances, ¿sí? ¿Ven? La paleta de tonos de ellos, las plantillas de ellos, como que no tenés muchas opciones y los libros quedan muy genéricos. En cambio, en este programa tenemos más variantes y más opciones, ¿sí? Bien, velozmente, porque me dicen por acá, por cucaracha, que me quedan 3 minutos. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Estamos bien? Perdón, fue todo muy rápido en 2 horas. ¿Qué dudas hay?
¿Qué es Gania? ¿Un lugar para imprimir, Eliana? Me escribe ahí. Genial. Ah, está genial. Ok, buenísimo. Bueno, me alegro que les haya gustado. Bueno, escúchenme una cosa. Nada, ojalá que esto les sirva de base para empezar a imprimir sus fotolibros. Yo les dejo acá mis redes, ¿sí? Ahí en anabela.regiani me pueden mandar mensajes si quieren, y si tienen dudas o algo me pueden escribir. Nada, y las seguimos, digo, podemos seguir hablando y les puedo seguir sugiriendo lugares para imprimir, dónde comprar papeles, etcétera, siempre dentro de Buenos Aires, ¿no? Y dentro de Argentina también, porque conozco lugares en el interior, pero bueno. Así que sí, con el photobook, así que genial, buenísimo, Diana. Bueno, espero que haya sido de ayuda para todos. Ya pasaron las 2 horas, no lo puedo creer, yo seguía hablando. Así que les agradezco por nada, por la presencia, y bueno, estamos acá en contacto. No sé si vos, Luciana, querés agregar algo. No, nada, Ana, todo genial. Ahí les dejé nuevamente el link donde van a poder visualizar las conferencias a partir de la fecha que indica ahí. Perfecto. Bueno, y cualquier duda, si necesitan ayuda con algo, ya saben, me escriben ahí a mi Instagram, que no tengo ningún problema en ayudarlos y darles una mano. Les mando un beso grande a todos. Muchas gracias.